Bueno, reanudamos de nuevo las conferencias con una muy interesante. Interesante sobre el que se ha hablado mucho, de diversas formas, de diversas maneras, que se iba estudiando como aproximadamente 40 o 50 años, perfectamente, puede ser, 40, ¿no? La primera investigación. Exactamente 42 me están apuntando. El tema va sobre, es una conferencia sobre las caras de Belmez, pero cuestiona si es una investigación o es un escaparate. El por qué, pues nos lo explicarán ahora ellos dos. Y como he estado haciendo hasta ahora, le pasaré el micro a María del Mar para que nos cuente un poco el currículum de cada uno de ellos. David Cuevas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva inmerso en el mundo de la radio y la producción musical desde hace más de 15 años, dirigiendo, presentando y colaborando en diversos programas hasta hoy. Ha asesorado las películas Luces Rojas y Emergo y ha publicado en las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá, y participado en varios congresos. Fue director del programa de radio La Sombra del Espejo, galardonado como mejor programa de misterio por Radio Edenex. Es también coordinador y creador de las dos multitudinarias alertas OVNIs de foros y radios del misterio, así como de la primera Semana Solidaria del Misterio, la primera Jornadas Solidarias del Misterio, el primer Congreso Solidario de los OVNIs y la primera Jornadas Solidarias de Parapsicología. Es el creador, coordinador y coautor del libro Hay otros mundos pero están en este, de ediciones Sidonia 2013. Actualmente es periodista freelance y director del programa de radio Dimensión Límite, galardonado en mayo de este año por el grupo SIPE en especial reconocimiento a su labor divulgativa. Y Juan José Sánchez Doro es licenciado en Geografía e Historia y colaborador en los programas de radio Dimensión Límite y Tras los Límites. Hola, ¿qué tal? Bueno, aunque la diferencia de currículums parezca notable, tengo que decir, en honor a mis compañeros David Mulé y Miguel Ángel Ruiz, que hay una conspiración. Hay una conspiración porque, bueno, Juanjo es un tipo humilde y la verdad es que su currículum podría triplicar el mío. No, es que no quería quitarle tiempo a la conferencia. Visto así, es una opción. Bueno, no sé si será buena idea o si os parece apagar la luz para que se vean mejor las diapositivas. Bueno, Belmez de la Moraleda. A mí me hace ilusión hablar de Belmez de la Moraleda porque estamos en Jaén. Y qué mejor sitio que Jaén para hablar de Belmez. La verdad es que Belmez estaría bien, pero yo no sé si nuestra integridad física, teniendo en cuenta lo que vamos a contar, y no es que lo contemos nosotros, los datos están ahí, ¿no? Quizá pueda llegar a peligrar en algún momento. Bueno, un poco os voy a decir sobre Belmez de la Moraleda. Nos interesa mucho el grado sociológico de este tema, ¿no? Por ahí tenéis, ¿no? No solamente se señala los diferentes pueblos, sino que se señala directamente las caras de Belmez. Aquí tenéis el cartel. Belmez de la Moraleda. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que la calle Cuesta de las Caras, con lo cual yo creo que más explícito imposible. Y ni que decir tiene si hablamos de la calle María Gómez, cuando evidentemente la protagonista indiscutible en esto de las caras de Belmez no es otra que María Gómez Cámara, ¿no? Y aquí está la famosa casa de Belmez, que bueno, imagino, quiero pensar que la mayoría de los que estáis aquí habéis visitado en alguna ocasión, ¿no? Ahí estamos Juanjo y yo, y bueno, esto es lo primero que se puede ver, nada más entrar en lo que es el saloncito de la casa, ¿no? Es lo que más destaca, o es yo creo que lo que nuestro, hasta cierto punto, arquetipo mistérico cerebral, por llamarlo de alguna forma, busca, ¿no? De forma irreparable, ¿no? ¿Dónde está la pava? ¿O dónde está esa famosa cara de Belmez, ¿no? Yo creo que es pura insignia de lo que ahí aparece. Y es esto que veis aquí. Que bueno, a quien vaya con ciertas pretensiones, quizá le pueda decepcionar un poco, ¿no? Yo creo que se atisba más o menos lo que es el rostro, pero claro, si lo comparamos con el original, pues vemos una diferencia notable. Eso sí quiere decir que quien vaya ahora mismo a Belmez, pues va a haber una diferencia importante entre lo que es el rostro original de la pava y lo que se puede ver, ¿no? Actualmente. María Gómez Cámara es la protagonista de esta historia, ¿no? Habría que recurrir evidentemente a la mil veces citada 23 de agosto de 1971, en la que, bueno, pues según la versión, o una de las versiones, que eso es una de las cosas que nos interesa,
María Gómez Cámara está haciendo pimientos y se encuentra, pues al apartar, digamos, remover lo que es el fogón, se encuentra como una cara que le mira, ¿no? Esta pava que tenemos aquí. Bueno, pues así empieza lo que es la historia de las caras de Belmez, ¿no? Luego, pues un señor, Antonio Ramos Espejo, pues va hacia Belmez de la Moraleda, y bueno, es el que hace, en este caso, el que primero pues realiza las labores informativas, mucho antes que el pueblo que todos conocemos. Pero antes de entrar en labores periodísticas, porque evidentemente hay que citar el Diario de Granada, porque fue el primero a difundir a nivel más local, incluso a nivel hasta cierto punto y provincial, e incluso para toda Andalucía, ¿no? Bueno, pues lo que sí que queremos comentar es algo que queremos importante, y es qué es la pava, o qué pretendía ser la pava, porque claro, todos tenemos en mente que aquello posiblemente es un fantasma que viene desde el más allá, o es lo que se popularizó mediante el Diario Pueblo, que es un poco el que hizo las veces, ¿no?, de portera mediática en lo que respecta a Belmez, pero no nos adelantemos. Comento esto porque mucho se ha especulado acerca de lo que podría o no ser ese famoso rostro de Belmez. Y aquí hay una teoría, yo creo que bastante interesante, ¿no, Juanjo? Aquí tenemos un cuadro que podría representar hasta cierto punto lo que quizá tengamos tras la hornacina de esa famosa casa de Belmez de la Moraleda. Sí, hay que tener en cuenta un poquito las fechas. Hay un primer periodo, por lo menos cuando esto sale a la luz a través del diario, como ha dicho David, del Ideal de Granada. La primera publicación de la que se tiene constancia es el 19 de septiembre de 1971. Ahí es cuando decimos la noticia se escribe negro sobre blanco en un rotativo. Pero los hechos, en principio, parece que se producen en agosto. En concreto, aunque hay distintas versiones, parece que estaríamos hablando del día 23 de agosto. Y hay que situarlo también en un contexto muy preciso dentro de la localidad. El contexto es que los días 21 y 22 se celebraban unas fiestas, que son estas que tienen que ver con esta obra de arte, y se trata de una especie de leyenda que se sitúa en época musulmana y que habla del Señor de la Vida. Sería una imagen que al parecer robaron los musulmanes y que en tiempos medievales, aunque es muy difícil de constatar, pero bueno, ahí está la tradición en boga, lo que harían sería intentar recuperar a los cristianos. Efectivamente la recuperan, y por tanto, después de esa proeza épica, pues se conmemora esta fiesta. Como decimos, es la recuperación de una imagen que es el Señor de la Vida. Y ya por lo tanto, bueno, empieza a ser un poco curioso que estemos en un tiempo festivo donde se está venerando una imagen, en concreto un rostro. Lo que ocurre en esa fecha es también interesante, puesto que hasta el año 1967, si no me equivoco, esta celebración no se hacía en agosto, sino que se hacía más bien hacia la primavera. Por tanto, llevaba unos poquitos años que se había cambiado de ubicación dentro de lo que era el calendario festivo anual. Bueno, se empieza a celebrar, por ejemplo, en agosto. Estamos hablando de que los días 21 y 22 se produce esta celebración, y el día 23, ya decimos que casi con total seguridad, es cuando aparece en el fogón de María Gómez Cámara, lo que sería en el suelo, dentro de lo que sería la cocina, aparece ese primer rostro extraño que las primeras descripciones que nos llegan nos hablan de un rostro con una especie de silueta de forma bizantina. Igual, si quieres, Juanjo, lo podemos escuchar de la propia voz de una de las personas que estaba allí, que estaba presenciando aquello en aquel agosto del 71, y lo explicaba de la siguiente manera. Yo me quedé porque se sintió bien frío. Ya estaba María fregando la cocina y dice que ha visto allí un rostro, pues yo creo que me fuimos a ver aquel rostro. Y pues dijimos, pues si es verdad, porque si es verdad, si es verdad que es un rostro, y que es un rostro. Y de ahí pues salió pues el rostro aquel, pues era yo qué sé si era de señor, si era de persona, yo qué sé, era un hombre, una cara muy seria, no sé. Una cosa, Jaime, Juan. Bueno, ahí teníamos una de las vecinas hablando de lo que se encontró precisamente, ¿no?, en Belmez de la Moraleda, pero interpretaciones al margen. Juanjo, yo creo que lo interesante es atisbar qué narices quería representarse, no sabemos si por manos humanas o por manos inexplicables, en esa casa de Jaén. Claro, lo primero que más o menos parece que la percepción popular asocia con este rostro es que le dan una interpretación puramente religiosa. Es lo que despierta. Estamos hablando de un contexto festivo, como decimos, y por tanto entienden que ahí lo que hay es una representación, pues o bien de este mismo rostro, de este Señor de la Vida, o también algunos hablan del Santo Rostro de Jaén también como otra posible alusión. Entonces, por lo tanto,
digamos que todo lo que está allí sucediendo se puede leer en unas coordenadas puramente religiosas. Eso es lo que despierta la curiosidad popular. Por supuesto, hay quien se lo cree y quien no se lo cree. Hay un segundo factor también interesante. En la casa que estamos hablando de María Gómez Cámara, vive con su marido, Juan Pereira, y a él le apodan el obispo. La casa está situada al lado de la iglesia y bueno, tiene ese apodo popular. Por tanto, parece como que un santo rostro aparece en la casa del obispo. Por tanto, todo sigue estando envuelto en esas coordenadas que decimos puramente religiosas. Y bueno, encima está ese contexto festivo. Eso es lo que empieza ya a crear las primeras acercamientos de personas y empieza a difundirse en los diarios locales. Por tanto, de momento, todo sigue siendo, como decimos, un aspecto puramente que entra dentro de lo más tradicional, dentro de las coordenadas católicas, entre comillas. Hay que comentar que esto que decimos es una teoría que creemos que no es demasiado conocida, ¿no? Yo no sé si todos los que estáis por aquí habéis escuchado esta posibilidad de que se trate del Señor de la Vida, aunque posiblemente de Estrella Santa Faz. Es muy curioso, no sé si os fijáis en la forma de la nariz de la teleplastia que tenéis en el centro y la forma de la nariz de la Santa Faz de Jaén que tenéis a la derecha. Es clavada, es muy parecida. Y en cuanto al rostro, bueno, no sé si podríamos atribuirle un parecido razonable a este del Señor de la Vida que tenéis a la izquierda, pero bueno, parece ser, o todo podría apuntar, al menos según nuestras pesquisas, que efectivamente lo que podía representarse era el patrón, ¿no? Ese Señor de la Vida. Sí, lo que ocurre es que, como decimos, bueno, ya empieza a haber determinadas personas que acuden al asunto y ya empezamos a ver también algunas de las claves que luego van a irse manteniendo dentro de lo que son el resto de documentación histórica. Nosotros más o menos lo que hemos estado haciendo ha sido fundamentalmente sondear la prensa de la época, que es muy abundante. Hay momentos en los cuales hay crónicas a diario de varios periódicos, hasta de 4 o 5 periódicos durante 2 o 3 meses. Por lo tanto, tenemos distintas perspectivas para enfocar el asunto y además de periódicos de muy diversa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una riqueza de información muy amplia. También hemos estado recabando y recuperando testimonios directos de personas que estaban allí y también algún estudio sociológico muy profundo, como luego comentaremos, que se hizo inmediatamente después de los hechos. O sea que realmente hemos intentado un poco recuperar la atmósfera que se vivía en el día a día en esa época. Y es como decimos, sí que detectamos en esa primera fase una componente puramente religiosa. Nadie habla de temas paranormales, nadie habla de psicofonías, nadie se sale de esas coordenadas religiosas únicamente. Bueno, lo que ocurre es que ya empiezan a haber cierta extrañeza en el asunto y las autoridades empiezan a intervenir porque en un primer momento esa primera imagen se pica y a continuación se vuelve a aparecer. Esta que tenéis aquí es, digamos que la segunda cara de Belmez. La primera como tal, no sé si hay fotos al respecto, creo que no, pues se pica un poco después, ¿no? Y claro, entonces solamente tenemos esta, pero lo interesante es que ya las autoridades empiezan a intervenir, empiezan a hacer determinadas pesquisas, por ejemplo, se pasa a algunos detectores Geiger pensando que puede ser una cuestión de radiactividad, va el gobernador civil también por la zona, el comandante de puesto de la Guardia Civil, se empiezan a interesar a ver qué es lo que ocurre. En paralelo, empieza a haber ya también un cierto negocio. La familia empieza en combinación con un fotógrafo, empieza a vender fotografías de las imágenes. Las empieza a vender, por unos importes al principio que son solamente de €1, y luego más adelante, cuando ya esto empieza a tener un mayor realce, sobre todo cuando el diario Pueblo ya relance el asunto, de lo que hablaremos a continuación, en ese momento sube más el precio. Pero ya en estos primeros momentos sí que empieza a haber unos ingresos económicos. Efectivamente. Un segundo. Y luego, no iba a comentar. Sí, y otra cosa importante, sí, justo. Y una tercera cosa que ya dicen estos diarios locales antes de que llegue el pueblo. Ya se apunta a un sospechoso. Se habla de un pintor que es el hijo del fotógrafo que está comercializando las fotos y que aparece ya en estas primeras crónicas, como decimos, como un posible candidato a ser el que ha realizado estas pinturas. Por lo tanto, ya tenemos estos primeros ingredientes, como digo, más adelante se van a ver multiplicados por la prensa nacional y por otros medios, pero aquí ya en los diarios más locales ya por lo menos aparecen. Lo que ocurre es que a partir de estos primeros elementos llega el diario Pueblo, y el diario Pueblo va a cambiar mucho las cosas, pero sobre todo como un efecto multiplicador de lo que ya está ocurriendo. Bueno, recapitulando un poco, era por hacer un poco para hacer un poco de historia muy rápida. Esta es la primera crónica que aparece sobre Belmez, ¿no? No es la que tenemos muchos en mente y diario Pueblo. Un rostro que desaparece en un fogón. Esto aparece publicado el 19 de septiembre del año 71, a mano de Antonio Ramón Espejo, ¿no?
es interesantísimo porque este señor, en principio, va allí por un problema de cooperativas que había en el pueblo y, bueno, pues cuando pregunta al alcalde después de cubrir la noticia típica, ¿no? Bueno, y este pueblo que hay aquí, que hay que ver algo, pues mira, y dicen que han salido unas caras y demás, ¿no? Entonces el tipo va a verlo, se queda extrañado del fenómeno y lo publica como una noticia local. Lo que él no podía imaginar, esto es la idea de Granada, es que luego el diario Jaén la replicara y, bueno, pues hubiera una historia ahí importante, ¿no? Y como bien decía el compañero Juanjo, pues aquí tenemos otra de las crónicas, ¿no? Más allá de la dimensión periodística estaba esa dimensión del negocio, ¿no? Había una serie de fotografías, hay un señor que aparece en escena, Miguel Rodríguez Montávez, que empieza a hacer una serie de fotografías. Luego hay otro fotógrafo, Manuel Guzmán, de un pueblo muy cercano a Belmez, como es Huelma, que también hace otra suerte de fotografías. Y bueno, pues ellos, en principio, en el caso de Miguel Rodríguez Montávez, hace unas cuantas que regala a la familia y que la familia empieza a regalar algunas y otras a vender, y que luego, bueno, pues la familia ya directamente empieza a venderlas a duro, luego las vende a 10 pesetas y luego a 15. Para no enrollarme mucho, comentar a grandes rasgos de que se habla, al menos por parte de Miguel Rodríguez Montávez, de entre 30.000 y 50.000 fotografías en la época. Estamos hablando de los primeros meses. 30.000 y 50.000 fotografías vendidas aproximadamente, a entre 5 pesetas al principio y luego pues 3 duros, ¿no? Más adelante. Luego también, por otro lado, el fotógrafo de Huelma habla de que él también hizo algo parecido. Él vendía a duro las fotografías a la familia y luego la familia hacía con ellas lo que quería, ¿no? Es un asunto que nos parece bastante llamativo, ¿no? El hecho de las fotografías como tal, ¿no? Y la cosa no queda aquí, Juanjo, sino que incluso al alcalde le llegan peticiones de esas fotografías. No se queda solamente en un hecho local en que la gente va a ver las caras y se le venden unas fotografías, sino que el propio alcalde recibe peticiones escritas. Tenemos alguna, aquí tienes alguna de las caras, y aquí alguna de las fotos, aquí podéis ver algunas de ellas. Aquí, bueno, si veis, pone lo de recuerdo de las caras, de verme. La mitad del importe de la fotografía se la quedaba a la familia y la otra mitad recaía en el fotógrafo. Como hay un momento en el que, como decimos, es muchísima la demanda, no dan abasto únicamente con un fotógrafo y tienen que acudir a este segundo de Huelma. Aquí tenéis varias de las fotos, como decíamos, ¿no? Y bueno, tal y como adelantaba, esta es una de las clásicas, ¿no? Incluso el alcalde, aquí tenemos una prueba, recibía pues petición de envío de fotos. Él mismo responde a muchas de las cartas, aquí tenemos alguna, que es que no hay más fotos, no dan más abastos, están esperando una nueva remesa de fotografías, ¿no? Esto está sacado de lo que es la correspondencia personal que se está guardada en el archivo municipal de Belmez. Entonces, dentro de lo que es el apartado de secretaría, está esa correspondencia del alcalde y ahí figura cómo le enviaban directamente los billetes de dinero, de 100 pesetas o de lo que sea, y personalidades además importantes dentro de lo que sería la jerarquía del régimen. Estamos hablando de la dictadura, años 71, años 72, personas importantes, algunas que lo hacen con auténtica fe religiosa porque entienden el fenómeno, como decíamos, lo interpretan en clave religiosa y bueno, lo que quieren es que les surtan de ese tipo de fotografías. Como decimos que se agota esa remesa, bueno, pues en este caso el alcalde se disculpa y le dice que bueno, que se mantenga un poquito a la espera y que guarde paciencia hasta que se vuelvan a generar las nuevas fotografías. El alcalde, que de hecho monta una especie de comisión que va a la casa con un juez de paz, un guardia civil y un sacerdote y cavan, ¿no? Hacen esa famosa excavación y encuentran una suerte de huesos, ¿no? Eso también es importante en toda esta historia. Y bueno, ya llegamos a lo que adelantaba mi compañero Juanjo, ¿no? La cosa no va de matanza de católicos. Esta es la portada del diario El Pueblo y ahí lo veis, ¿no? Yo creo que bastante destacado abajo a la izquierda. Algo está pasando. Esto es una suerte de 3 crónicas escritas por este señor que tenéis aquí, por Jaime Martín Semprún, ¿no? Las crónicas, bueno, pues son estas 3, primera, segunda y tercera. Esto viene antes de la famosa comisión de Pueblo Investiga, que tenéis aquí con las caras hablan y demás. Ahora llegamos a eso, ¿no? Pero es interesante detenernos aquí porque estamos hablando con del primer periodista que, bueno, al fin y al cabo da una noticia en la que no revela datos nuevos en lo que respecta al fenómeno de Belmez, pero la hace popular, ¿no? Es lo que decíamos. La cosa salta de ser algo provincial o algo autonómico a ser algo nacional. Hasta cierto punto, bueno, de hecho vendieron muchísimos periódicos con este tema, ¿no? Emilio Romero lo vio claro. Vamos a escuchar, si os parece bien, a Jaime Martín Semprún. Nosotros creemos que es interesante porque es una de las voces que menos se ha escuchado, al menos bajo nuestro punto de vista,
en lo que respecta a la trama Belmez, y nosotros creemos que tenía mucho que decir y la verdad es que nos quedamos cortos. Vamos a escuchar lo que nos decía, bueno, pues de cómo surge toda esta historia de ir a cubrir el asunto y cómo se desenvuelven esas primeras crónicas, bueno, pues que aparecen en el diario Pueblo en febrero de 1972. Una cosa, Jaime, cuando hacen los informes, o sea, el Pueblo investiga, abre diciendo, bueno, los 10 capítulos que se hacen, abre diciendo que han encargado una serie de análisis y que para tardar unos días y mientras tanto siguen contando la crónica de lo que pasa y demás. Y bueno, aparece un poco una reseña de todo lo que hacen. Aquí aparece que habla de detección radioactiva, análisis de elementos trazas, examen de microimagen, estudio con rayos X, análisis químico cualitativo, análisis orgánico, pruebas acústicas. ¿Esto es periodista? Sí. Claro, yo pregunto esto porque luego el informe no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que voy? Visto ser muerto la gente, por lo que te digo, o sea, visto ser muerto, hombre, ahí mínimo, claro, o sea, la gente no le puede desengañar de tal, de tal forma, si tú haces ahora, tú te crees todos los análisis que si tú no las encuestas, no, ¿te las crees? No, está claro. No, ni por el PP ni por el PSOE, ¿tú te las crees? No. Si yo te digo cómo se hacen las encuestas, si te digo cómo se hacen los... ¿Tú has hecho alguna vez a los copos? ¿Hasta algún sitio? No. Pero vamos, me imagino cómo se hace. No, te hagas una idea. Si en Pueblo hacíamos los horóscopos en el mes de junio, para todo el año, y a uno nos tocaba una cosa y a otros otras. O sea, que usted fue astrólogo también. Claro. Y Antonio Casado. Y Julia, Santo Dios. A la leche. Te decía, 14 páginas, joder, que te las tenías que hacer y tú te cogías, lo cambiabas, decías esto. Claro que sí, si tú te vas a creer todo lo que sale en los periódicos, pues bueno, pues escribir a los Reyes Magos que se van a traer cosas. Pero yo me fui, me acuerdo, conmigo. Más o menos lo que ocurre es lo siguiente. Según nos cuenta, este que es el primer periodista que desde un diario nacional se pone en contacto con el fenómeno. Él va allí y hace esas 3 primeras crónicas que ha estado comentando David, donde prácticamente lo que viene a decir es lo mismo que se estaba diciendo en los diarios locales y añade lo que sería una especie de pequeña entrevista con el matrimonio Pereira, pero poco más. A partir de ese momento entienden que, bueno, que el asunto genera bastante interés y es cuando Emilio Romero, el director del diario Pueblo, parece ser que ya decide profundizar en la cuestión y monta un equipo de investigación. El equipo de investigación está compuesto, aunque según nos dice Martín Semprún, el periodista que acabamos de escuchar, él es el que lo organiza, por lo menos trata de seleccionar a los miembros de ese equipo. En principio, él intenta ir al CSIC a a asesorarse, y el CSIC le dice que, bueno, que en esas cuestiones no se mete, que mejor que se encargue él de buscarlos y le da al parecer una pequeña lista de nombres. Bueno, el equipo finalmente que se monta es el siguiente. Aparecen Joaquín Grau, que se define o se autodefine como parapsicólogo. Juan Laguna, que actuaría como arqueólogo. Ángel Viñas, que sería químico. Y Antonio Casado, que es periodista, que ahora es muy conocido porque es tertuliano en bastantes programas de televisión y de radio, ¿no? Entonces, como vemos, en principio es un equipo multidisciplinar. En principio tocaba diferentes ámbitos, ¿no? Irían desde lo más material a lo más trascendente, si queremos, puesto que también está la figura de este parapsicólogo. Aquí tenéis las crónicas, ¿vale? Os poniendo son todas las crónicas que se publican en Pueblo por parte del equipo de Antonio Casado. Y hacen una declaración de intenciones en una de estas crónicas en las cuales ellos dicen cuál es el tipo de análisis que van a realizar. Van a realizar una serie de análisis en principio muy concienzudos, que son más o menos por los que en la grabación le preguntábamos, que bueno, hablan de muchas cuestiones, por ejemplo, de detección de radiactividad, análisis de elementos trazas, impurezas en la materia prima, examen al microscopio, estudio con rayos X, análisis orgánico, espectrometría gamma, fotografías con rayos infrarrojos y ultravioletas, estudio psicológico de los protagonistas. O sea que en principio parece que, como decimos, como declaración de intenciones, como ruta de trabajo, parece algo pues muy exhaustivo, muy competente. Eso, como decimos, es en principio lo que parece. Y sobre esta base ellos van a empezar a realizar hasta 8 crónicas distintas dentro del diario Pueblo. En cuanto esto sale en diario Pueblo, esto ya se dispara absolutamente. Y es cuando ya cobra una auténtica dimensión dentro de lo que es el fenómeno.
es cuando empiezan a acudir en masa también las personas. Se habla de que llega a haber hasta 10.000 personas en un fin de semana dentro de la localidad. Estamos hablando de que en esa fecha los vecinos que hay en la localidad son 2.270 personas y hablamos de 10.000 forasteros. ¿Podéis imaginar lo que puede suponer eso? No en todos los fines de semana, pero en algunos sí, ¿no? En el momento en el que estábamos hablando de estos meses, estamos hablando de finales de enero del año 72 y febrero, ¿no? Serían un poco los meses así más intensos. Y también entonces empiezan a correr muchos rumores. Se habla de que efectivamente esta familia está ganando dinero. Se habla a veces en determinadas crónicas de 200.000 pesetas que se ingresan en alguna caja rural. Otros hablan simplemente de 50.000. Es cierto que si realmente nos movemos con estas cifras, pues es fácil hacer una cuenta muy sencilla entre cuánto costaban las fotos, entre 5 y 15 pesetas, y cuántas fotos se podían vender aproximadamente, si hablamos de unas 10.000 personas. Y bueno, salen unas cantidades que para la época son interesantes, no para que te reiteraras a vivir, pero sí que hay que decir que ingresos tenían. Es más, nosotros ya tuvimos ocasión de hablar con el hijo de María, y efectivamente él nos decía que se cobraba dinero. Se cobraba dinero al principio por dos vías: por entrar a ver la casa y por la venta de fotos. Es cierto que, según dice él, bueno, se cobraba porque el alcalde así lo dijo. Es decir, ante las molestias que ocasionaba, y esto hay que entenderlo, esa visita continua de gente, ¿no? Ese reguero de personas, ellos decidieron, bueno, pues sacar un pequeño beneficio, que no sabemos si era la voluntad o una cuota fija. En un momento dado también el alcalde dijo que se dejara ya de cobrar, porque ya empezaba a haber habladurías al respecto y no gustaba. Incluso en algunos comentarios de la prensa de la época se dice que porque era la agencia tributaria de la época metía mano y fiscalizaba a ver qué es lo que estaba pasando allí, porque se suponía que se movía una cantidad importante de dinero, ¿no? Entonces, ¿esto por qué insistimos en esta cuestión del lucro? Porque en repetidas ocasiones se ha dicho en muchas publicaciones que en ningún momento esta familia cobró, y eso decimos que es falso, ¿no? Incluso hoy en día, si vas por allí, puedes dejar la voluntad en un platillo. Entonces, eso es cierto. No entramos si la cantidad era exorbitada o no, pero es cierto que reciben ingresos. Y es más, también sabemos que cuando han ido determinados programas de televisión han llegado a un acuerdo económico para que se filme. Queremos hacer una apreciación a este respecto. Nosotros no entramos a valorar si esto es más o menos ético, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un cierto tema polémico, pero ellos en numerosas ocasiones han dicho que jamás han cobrado nada por investigar. Y que, por supuesto, que jamás han cobrado a nadie por ir a ver las caras, ¿no? Yo creo que es una familia que tuvo muchas molestias en la época, que eran muchos los miles de personas que pasaron, sobre todo en febrero del año 72, para ver las caras, que es una casa particular y que tienen derecho a cobrar lo que les dé la gana. Faltaría más, están en su derecho, nos parece muy bien. Lo que quizá no compartamos es que se lleve diciendo durante 40 años, en muchos, ojo, no en todos, pero en la mayoría de los medios de comunicación especializados, en cuanto se habla del asunto de las caras de Belmez, que nunca hubo lucro. Y la propia familia siempre ha dicho que nunca pidieron ni por ver las caras ni por investigar, cuando se han pedido hasta 100.000 o 150.000 de las antiguas pesetas de los años 90 por una investigación, o cuando las crónicas de la época, el compañero nuestro, por ejemplo Manuel Berrocal, el secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, estuvo allí a mediados de los 70 y nos contaba cómo María cobraba o no en función de si la Guardia Civil le decía sí o no. Esto es una cosa que está ahí, que no se suele contar. Yo entiendo que es un tema que hasta cierto punto es incómodo, pero que está ahí. No lo valoramos, pero queremos dejar claro que, bueno, ahí están los datos, ¿no? Luego también, si nos preguntáis un poco si pensamos que realmente el móvil de las caras de Belmez fue económico en origen, nosotros pensamos que no. Porque hay que tener una gran capacidad de adivinar el futuro, pensar que porque tú pintes una cara en una cocina, eso va a generar unos ingresos enormes. Bueno, es decir, no pensamos que sea el móvil, pero es posible que en un momento dado pudiera mantener el fenómeno. Que ahora hablamos de, aparece una cara, pero es que luego aparecen muchas más, ¿no? Hemos visto algunas ahí, ¿no? Y bueno, evidentemente, bueno, pues empiezan a surgir más y más fotografías, cuanto más cara, más fotos, y cuanto más fotos, más se venden. Con lo cual, lo dejamos ahí, ¿no? A criterio de quien quiera. Insisto, están en su derecho, en su casa particular, pero bueno, los datos están ahí, ¿no? Insisto. Bueno, se acabó el misterio. Yo creo que eso es un clásico, ¿no? Es la penúltima de las crónicas de Diario Pueblo. Sabe siempre que es la última, pero no, hubo una última. Tiene miedo a la verdad, y es que, bueno, van allí estos señores, bueno, pensando que iban a encontrarse una especie de bienvenido Mr. Marshall, y claro, después de decir que se acabó el misterio a nivel nacional, pues lo recibieron precisamente con florecitas, ¿no? Entonces, es una cosa habitual. Y bueno, en lo que respecta a la investigación de Pueblo, yo creo que hemos escuchado a Martín Semplún hablar muy claro sobre el tema, ¿no? Una serie de análisis que se realizaban, lo escuchábamos antes en el corte, ¿no? Y él lo dejaba muy claro, ¿no? Es que no se hicieron esos análisis. Había que vender,
había que estirar fuera del tema y bueno, pues ahí estaba precisamente pues, la declaración de Semprún al respecto, con lo cual, bajo nuestro punto de vista, la investigación del diario Pueblo se cierra en falso. Ni sales de plata ni la madre que los trajo. Bueno, lo que dice el diario El Pueblo es que realmente ahí lo que se ha producido es una falsificación producto de que se ha utilizado una sustancia que sería nitrato de plata, pero no presentan en principio tampoco ningún análisis. Lo que presentan cuando publican la información es la fórmula del nitrato de plata, pero en principio no se sabe si se hizo una muestra química, si se analizó, nada de nada. Entonces la cuestión es, ¿por qué en un momento dado el diario Pueblo deja de publicar estos asuntos? En principio parece que le va bastante bien, que lo está rentabilizando económicamente, y de pronto en un momento dado, de la noche a la mañana, considera que, bueno, que esto es un fraude. Porque además es bastante curioso, el químico encargado de hacer esa valoración, ese dictamen de que realmente ahí había una sustancia química que era la que provocaba, una sustancia química artificial que era la que provocaba esta aparición de las caras, y por tanto que alguien se había encargado de descender para hacer la silueta de las figuras, es Ángel Viñas. Y Ángel Viñas, 3 días antes de que el diario Pueblo diga que el misterio se ha acabado, bueno, él le citan en un diario y le preguntan, ¿cree que existe fraude en todo este asunto? Y dice Viñas, de ninguna manera, no creo que sea fraude, este está descartado. Eso lo dice justo 3 días antes de que de pronto el diario Pueblo, con su firma, se encargue, y siendo el químico del grupo, se encargue de publicar eso. Y al principio, aunque según la tesis de Semprún, el propio Viñas, en cuanto entran allí, dice que se trata de sales de plata. En cuanto entran, o sea, antes de hacer las 10 crónicas, con las cuales pues había que rellenar cómo fue la tirada. Claro, entonces la cuestión es, ¿por qué en un momento dado, ya decimos, se para esta investigación? Y es muy difícil saberlo, porque aquí ya también se han especulado con una serie de teorías en las cuales se habla de que el gobierno de la época presionó al director del diario Pueblo para quitar este asunto por el desorden popular que podía generar, ¿no? Por una cuestión de orden público. Lo que sí que tenemos es, por ejemplo, vamos a decir así, la decepción de algunos miembros de este equipo, porque, por ejemplo, otro de los componentes que hemos dicho, por ejemplo, Juan Laguna, que era el arqueólogo, publica en Karma 7, en el diario, en la revista Karma 7, manda una carta en la cual, bueno, pues ahí expone cuál es su opinión, y en cierta medida se está desmarcando del resto del equipo. Y dice literalmente, en primer lugar le diré que la llamada investigación promovida por el citado periódico iba más bien orientada a aumentar la tirada y venta de ejemplares, mirando siempre el asunto competitivamente con el resto de la prensa. Por ello se valieron de la buena fe del periodista encargado de estos reportajes, ahí se refiere a Antonio Casado, ¿no? El cual se encontró con algo tan formidable que lo reconoció más merecedor de investigación seria que de titulares en prensa, y de las distintas personas que dentro de nuestras respectivas especialidades quisimos darle al asunto un carácter rigurosamente científico. Por lo tanto, ¿qué pudo ahí haber pasado? Nosotros pensamos que pudo ocurrir una cosa, como decimos, el diario Pueblo está mirando de reojo qué es lo que hacía el resto de la prensa. Y al poquito de que el diario Pueblo empieza a sacar las crónicas sobre Belmez, el diario Alcázar publica unas crónicas diciendo que es todo un fraude. Es curioso, dice que es todo un fraude, pero no presenta ninguna prueba. Simplemente lo empieza a mover. Seguramente desde el pueblo empezaron a sospechar que el diario Alcázar tenía, digamos de manera así soterrada, sabía quién era el sospechoso del asunto. Y prefirieron no arriesgarse y decir, bueno, vamos a parar, nos saquen los colores el diario Alcázar y nos dejen mala situación al diario Pueblo. Entonces, posiblemente fue por ahí la cosa, más que pensar en otro tipo de conspiraciones o de órdenes o de toques de atención que les pudiera dar el ministro de la época o la autoridad de la época. No, había una competitividad a nivel de ventas, es decir, oye, es que evidentemente el hecho de que se acabó el misterio es un titular que vendió y vendió mucho. Había que adelantarse a la caza cuando ellos tenían la delantera a nivel popular, ¿no? Como era Pueblo. Bueno, Martín Semprún, seguimos con él. ¿Qué pudo pasar realmente? Porque Semprún va allí, hace 3 crónicas y ya ves muy buenas. Pues no. Nuestra sorpresa en mayúscula cuando hablamos con él y bueno, esto es lo que nos cuenta. Yo me fui, me acuerdo, con mi novia, estuvimos en un pago de no sé dónde, por ahí, y me acerqué a verme de Moraleda, pero me fui a la Guardia Civil. Yo, ya sin informativos y sin leches y tal. Y por curiosidad personal, ¿no? O sea, el comandante del puesto era un teniente, chaval que bastante más cuenta y me dijo, más o menos sobre el récord, me dijo que estaba hasta el gorro, pero hasta el gorro del auténtico fraude que se había convertido en un negocio para el pueblo. Porque el pueblo, los más de poblaciones de bares y de fondas y de lo que vamos, y los alrededores del este. Y le pregunté,
claro, en aquella época, bueno, imagino que ahora también se hacían atestados, estaba claro, conciso. Y entonces me dijo, no le den más vueltas, el fotógrafo del pueblo tiene un sobrino. El sobrino, digamos que tenía buenas relaciones con la señora esta casada con el señor de 80 años. Y el sobrino este es un cachorro. Y el sobrino, porque cada sobrino que no tenía un duro, de repente apareció en aquella época con 600.000 pesetas en la cuenta corriente de la caja de allí del pueblo. O sea, quiero decirte, eso sí que no lo sabe casi nadie, lo de la caja de ahorro del niño este. O sea, no tiene un puto duro ni en todo el pueblo y es de 600.000 pelas ahorrada. Pero ¿cómo consiguió ese dinero? Si a base de 15 pelas. O sea, que todo lo que ganaban la familia, porque ellos lo cobraban ellos, la familia con las fotos, automáticamente se lo remitían al auténtico creador de las caras. No remitían. Ya te contaba de un cepillo. Sí, del cepillo. Y de que hubiera cambio en el cepillo, luego cogía la recaudación y ponía más fotos. Ese es el tema. Bueno, por punto. O sea, ya, que esto es un cachondo, es que por la noche, por el día, así entre las 3 pinceladas, hacer este y tal y eso, y claro, la Guardia Civil, que sabe de lo que iba todo, sabía la vida del mirador de todo el pueblo, tu tío, que es este y tal, está todo claro. Esta es la verdad, que leche, y no hay más. Bueno, pues se refiere a Miguel Rodríguez Montávez, ¿no? El fotógrafo que antes citábamos, tiene un hijo, pintor, que es Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, al cual, como ya decíamos antes, pues apuntaban varios periódicos, y luego incluso este Jesús Miguel tiene un hermano, otro hijo de Miguel, que está estudiando ingeniería agrónoma, ¿no? Entonces, claro, tenemos a un fotógrafo que hace negocio, a un hijo que es pintor, y luego resulta que tenemos un hermano que es químico. Bueno, evidentemente esto no demuestra nada, pero nos parece cuando menos curioso, ¿no? Al menos enlazando desde la órbita de lo que es ese negocio que había claramente con las fotografías. Nosotros preguntábamos a Semprún, bueno, pero es que esto que nos has contado nos parece muy fuerte, yo no lo voy a reproducir, yo no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Cómo surge el tema de las caras, esa reacción que tenía María supuestamente con nosotros creemos que se refiere al pintor, ¿no? Le preguntamos que cómo era aquello, que aquello tenía que ser una bomba en el pueblo, que cómo se lo tomaban, y bueno, esto es lo que él nos decía. Y la relación del personaje este con María, con la señora, de sobrino, que eso en un pueblo así pequeño era una bomba. De hecho, ahí llegaban una bomba que lo sabía todo el mundo. Claro. Por eso, el primero que llamaban a la escuela era él. ¿Así? Bueno, claro. El primero que se entrevista con él, yo tuve. Pues desaparece totalmente del plano, porque el sobrino no aparece por ningún lado. Y mira que se especuló con teorías. Yo puedo, ya te digo, puedo estar equivocado, puedo ser a lo mejor era el hijo, pero yo, lo que sí podéis hacer, o sea, tranquilamente el registro familiar. Ya. Eso es seguro. Y vivía y trabajaba con el fotógrafo del pueblo. Bueno, pues aquí escuchábamos a Semprún, ¿no? Bueno, cada cual que saque sus conclusiones. ¿Está mintiendo este hombre? Hombre, la verdad es que, no sé, un señor que ahora mismo trabaja en ingeniería de caminos, en comunicación, un asunto que llevó hace 40 años, nos cuesta un poco creer que se invente toda esta historia. Lo que él sí nos contaba es que cuando había asistido a algún que otro medio, esto no lo contó, o parte de lo que quería contar no le dejaron contarlo, ¿no? Ahí lo dejo. Y bueno, pues aquí tenemos documentos interesantes, Juanjo, porque, bueno, desde luego hay una comisión. Este es eso también sacado de lo que sería el archivo municipal de Belmez. Es documentación que curiosamente, a pesar de que ha habido 40 años de investigación, nadie había consultado, lo cual también demuestra un poco también cómo se hacen las investigaciones. Gran parte del trabajo que nosotros hemos hecho ha sido investigar cómo se han hecho las investigaciones, para ver un poco qué certidumbre nos daban. Y es ahí donde hemos observado también pues, sus grandes defectos de forma. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos ahí bueno, es el acta de esa primera comisión que se realiza de investigación conjunta sobre la primera cara, donde se pica y los primeros pasos que da esa comisión, en la cual está pues, el comandante de puesto, está el alcalde, parece que también está el sacerdote de la localidad, y se empiezan a interesar por el asunto, ¿no? Y ya cobra una dimensión también el fenómeno que sale de lo que es puramente social y ya empieza a tener también cierta altura, vamos a decir así, institucional, ¿no?
Bueno, este personaje que tenemos aquí, que podéis ver a la derecha, porque de la izquierda es nuestro compañero José Juan Montejo, es un auténtico clásico en estos temas. Y tengo que añadir, a nivel personal, que no precisamente para bien, y ahora entenderéis por qué. Si yo os digo caso Humo, posiblemente a algunos les suene. No voy a entrar en vericuetos, pero decir que este señor fue el que se inventó el caso Humo, básicamente. Pues también estuvo en Belmez. Él era el vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y bueno, pues él tiene una asociación, Eridani, con la cual pues él va a investigar el asunto de las caras de Belmez, según él, nada más y nada menos que como parte del Ministerio de Gobernación. Nosotros le entrevistábamos y, bueno, vamos a escuchar varios cortes. Esta entrevista se realizaba hace aproximadamente unos 5 años y esto es lo que nos contaba. A Belmez con patrocinio. Se escucha un poco de disputa porque tiene una enfermedad. Camilo era Camilo Alonso Vega. Me entrevisté con Camilo Alonso Vega. Era ministro de Gobernación en aquella época. Y él me mencionó un entusiasta de la parapsicología. Yo fui con un ministro verdaderamente convencido por la prensa de que era un fenómeno paranormal. Quería decirte, José Luis, que algunos que son críticos, que ya te mostrar a ti con algunas de las cosas que cuentas, se preguntan, y no te molestes, pero bueno, ¿quién era José Luis Jordán Peña en el año 71 para que todo un ministro de la Gobernación le convocara en su despacho y le encargara esto? Yo era un aficionado de la parapsicología, porque entonces empezaba ya a bastante tiempo mi estudio de supersticiones, y fui yo que telefoné a don Camilo Alonso Vega, y Alonso Vega, entusiasmado, un experto. Juanjo, ¿qué opinas sobre el fenómeno de las caras de Belmez? Bueno, no sé si Juanjo, nosotros ahora lo comentamos. Aquí tenemos un documento también extraído en el Centro de Hemeroteca, ¿no? Claro, hay un primer grupo de investigación, por tanto, que es este que estamos comentando, promovido por el diario Pueblo. Hay un segundo grupo de investigación, que es este que está liderado por Jordán Peña, que también en principio es un equipo, vamos a decir así, multidisciplinar, que es esta comisión Eridani, por el nombre del grupo de investigación. Y bueno, aquí tenemos una carta en la cual se informa de la llegada de este equipo de investigación allí. Él en principio se hace un poco, digamos que coquetea con los medios, así por lo menos aparecen las crónicas de la prensa, en el sentido de que dice que, bueno, que hay una alta autoridad que es la que le ha encomendado la misión de investigar este asunto. En principio no lo revela, pero ya algunos periodistas empiezan a dejar caer que está el Ministerio de la Gobernación, el actual Ministerio de Interior, ¿no?, el que estaría detrás de haber hecho ese asunto. El ministro que él habla, y es el que está mencionando en el audio, es Camilo Alonso Vega. Y bueno, sí, aquí tenemos, antes Juanjo, es interesante, esto no lo sé de nuestro compañero José Juan Montejo, sino de las actas de Eridani, es la primera de las veces que va, aquí aparece, dice que tienen una toma de contacto, luego hay una segunda vez que va, que esto hay mucha gente que no lo cita, y aquí tenemos el Humocat de nuestro queridísimo e idolatrado Ignacio Darnau de Rojas Marcos. Él hace un compendio de todo lo que tiene que ver con el asunto Humo, pero bueno, como Jordán Peña está metido en todos los meollos, bueno, pues precisamente señalar lo que veis ahí, ¿no?, que Jordán Peña pues entregó el informe de sus conclusiones al ministro Alonso Vega, tal y como él lo ha dicho en el audio, incluso hablando de don Camulo. Sí, parece ser cierta confianza. El problema que tenemos es que Camilo Alonso Vega pues estaba muerto. Había muerto pues en junio, julio del año anterior, ¿no?, de 71. Claro, o sea, cuando se inicia el fenómeno ya ha fallecido, y sin embargo él dice que le llama por teléfono, que el ministro le llama personalmente por teléfono, llega al despacho y se entrevista con él. Además lo describe como un fanático de estos temas, de la parapsicología, y que finalmente, estamos hablando ya en el año 72, cuando él finaliza las investigaciones, le entregó en mano el informe. Y todo esto, bueno, cuando vamos simplemente a comprobar la cronología de cuando estuvo gobernando este ministro, nos encontramos que efectivamente ya había fallecido, no ya durante el momento en el que estalló el fenómeno, sino que si el fenómeno hemos dicho que aparece en agosto del 71, Camilo Alonso Vega muere en julio del 71. O sea que es imposible que hubiera podido tener relación. Entonces no sabemos ni si realmente existió el informe, no sabemos si realmente estuvo en contacto con este ministro, ni en nombre de quién fue Jordán Peña y su equipo. Si es que realmente fue en nombre de alguien, porque tampoco el resto de componentes de ese grupo Eridani
tienen claro con qué autoridad van, porque tampoco se lo revela al parecer José Luis Jordán Peña. En ese sentido, él, digamos que se arroga toda la portavocía del grupo y las relaciones que pudiera tener ese grupo Eridani con las instituciones gubernamentales. Entonces, todo eso queda así entre brumas y al final nos encontramos con que, bueno, se habla de un informe que no sabemos si existe o no existe. Efectivamente, ¿dónde está el informe? Porque claro, presuntamente lo hay, pero como decía Juanco, se lo entrega un difunto muerto, entonces yo no sé si Jordán Peña sacó la ouija, no lo tengo muy claro. El caso es que hacemos una entrevista a alguien que no tiene absolutamente nada que ver con Belmez. Vamos a escuchar el fragmento y bueno, imagino que gran parte de los que están en esta sala sabrán a quién nos referimos. Es una entrevista que realizábamos mi compañero Víctor Ortega y yo en La sombra del espejo a alguien muy popular, al que le preguntábamos por Belmez, porque alguna idea previa teníamos de que él tenía algo interesante que contar al respecto, no demasiado, pero aquí toma una dimensión interesante y es, el siguiente corte. Juanjo, ¿qué opinas sobre el fenómeno de las caras de Belmez? Pues que no creo ni una palabra. Y tiene sus razones, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no lo he investigado, tengo que reconocerlo a fondo, para nada. Ese no es un campo que me haya traído, pero tengo algunas informaciones que apuntan a que todo esto fue un montaje inicial. Yo tengo una información de los años, pues de los años 70, prácticamente 80, casi 70, cuando estaba todavía vivo Franco, donde un ministro de la Gobernación se ocupó de hacer una investigación a fondo y esa documentación establece con mucha claridad y es confidencial y secreta que, que fue hecha por algunas personas que estaban allí que no obedecen a ningún tipo de fenómeno paranormal. Digamos que es la razón clave o básica o fundamental por la que a mí yo desconfío básicamente de ese asunto. ¿Los políticos? Bueno, ¿quién era este? Bueno, claro, ¿no? Pues ahí teníamos a Juan José Benítez diciendo que ha leído el informe. Bueno, pues no lo sé, ahí queda, ¿no? Parece que no existía el informe, eso lo damos a entender, rescatamos este dato y dice que no ha leído. ¿Será él mismo o no? No, pero luego cambió de opinión. ¿Quién? Juan José Benítez. No, Juan José Benítez sigue operando lo mismo sobre el tema. Yo creo que no. Según las últimas informaciones, de hecho, hace muy poquito dos compañeros, Moisés Garrido y Lourdes Gómez, hacían una entrevista en su domicilio, se trataron hace 3 meses, y hablaron del tema y seguía diciendo que él pensaba que las caras de Belmez eran un fraude. No entro en detalles, bueno, no lo sé, en la entrevista no aparece, pero bueno, se concuerda con lo que nos contó a nosotros. Entonces, bueno, en principio, luego vamos a entrar en cuál es la posible explicación que da Jordán Peña a lo que pasó en las caras de Belmez. En principio, para él y para Eridani también estamos hablando de un fraude. Él cierra la investigación con ese dictamen. Ahora entraremos en, la explicación que él da a través de sus propias declaraciones, pero nos encontramos también con la misma situación un poco que con Pueblo. Estamos también ante una investigación que se cierra en falso, y sabemos que se cierra en falso porque de nuevo tenemos un miembro del equipo Eridani que se manifiesta como nota discrepante frente al resto y que dice lo siguiente, de nuevo publicándolo en un artículo también en una revista especializada en Carna 7, y dice lo siguiente. Estoy hablando de Sánchez Arjona. Comenta, dentro ya de esta comisión, de la comisión Eridani, no llegué a sentirme con la suficiente autonomía y capacidad material de acción debido a que, según entendimos al mismo presidente, a Jordán Peña, su actuación personal encontró pronto, por la vía de información privada y confidencial, fehacientes datos morales para no seguir adelante y yo tenía toda mi fe en él. Es decir, en principio, de lo que habla Jordán Peña o de lo que se extrae de las palabras de Sánchez Arjona, es que a Jordán Peña le llega una confidencia de cuál es la razón del fraude. Y una vez que se hace con esa confidencia, la transmite al resto de manera más o menos velada y el resto del equipo la acata. Y ahí acaba todo. Bueno, pues hace poquito, claro, esto lo rescatábamos, este documento sonoro que escuchábamos desde hace 5 años, pero hace días, este lunes pasado, pues un compañero y yo estábamos con José Luis Jordán Peña. De nuevo nos reuníamos con él para preguntarle sobre ciertos temas y aprovechamos para preguntarle por Belmez. Él nos cuenta varias cosas, algunas que no nos había contado antes, y bueno, las quiero ofrecer aquí. Entonces, bueno, pues lo hemos dividido en 2 cortes y dice cosas, algún corto detalle que seguro que ya resulta familiares teniendo en cuenta pues, aproximadamente 40 minutos que llevamos de charla y algunas de las cosas que se han dicho aquí. Escuchamos la voz actual, esto pido disculpas, el hombre es mayor, tuvo una enfermedad y es quizá un poco dificultoso entenderle, pero si se pone atención, yo creo que se le puede entender pues, con cierta facilidad, ¿no? Esto es lo que nos contaba pues, hace 5 días José Luis Jordán Peña. Los políticos químicos, pero un informe fue entallado en la casa
era cemento corriente, tratado con un preparado alemán. O sea que eso es paralelo a la investigación de Pueblo con Joaquín Grau a la cabeza, también un químico. Ellos hicieron una investigación sobre las caras de Vermeer basándose en que podían ser un intruso de plata. Un intruso de plata. Como Ángel Viñas, ¿no? El químico de la Comisión de Pueblo. Una tesis ingenua, porque demostramos químicamente que no había sal de plata. Y lo que ustedes demostraron en resumen, José Luis, ¿cómo era ese compuesto químico? ¿Cómo se habían hecho las caras? Había dos rostros, el Señor de la Vida y otro en el suelo. Un niño. Sí, pero un segundo, porque ha dicho una cosa genial, un momento. El Señor de la Vida, o sea, el famoso rostro de Belmez que llaman la pava, ¿por qué dice? Esa fue pintada, fue una broma de la terroristas. Y un momento, el suelo no fue como es cámara. Creemos que fue un fotógrafo, un artista fotógrafo de la localidad. Se habla de la factura del dibujo de icono es distinto al trazado. Vamos a ver, la nariz del Señor de la Vida pone dos puntitos. Me recuerda el famoso caso del Cristo, ¿cómo se llama este? El Cristo que fue reparado por una mujer y salió un churro. Leche homo. Pero José Luis, dice que era el Señor de la Vida. ¿Por qué dice que era el Señor de la Vida? Ese rostro. El Señor de la Vida era un nombre muy popular en el pueblecito, porque el Señor de la Vida, el Cristo, era el patrono, el Cristo de la Iglesia. Y popularmente, con la cara, creyeron muchos que la cara se había proyectado y de ahí viene el nombre del Señor de la Vida. ¿Y ustedes no llegaron a publicar los resultados pormenorizados? Porque no, es que me negué yo. No. ¿Por qué? Publicarlo hubiera sido una acusación contra el sector de mujeres. Era una broma de vecino. En todos los casos, de publicar algo en contra es Emilio Romero. ¿Y usted no llegó a coincidir con Germán Dar? Bueno, pues ahí lo escuchábamos, ¿no? El Señor de la Vida, los compuestos químicos que ellos encontraron en los análisis, hablando de un compuesto alemán, es curioso este dato, no vamos a adelantar ahora porque es un poco complicado. No sé, a mí me parece curioso porque ahí habla de algo que hemos dejado entre pinceladas y nunca mejor dicho entrever, Juanjo y yo, ¿no? Y es el hecho de que hay, o parece atisbarse, una diferencia, una técnica muy diferente, más depurada en algunos casos, quizá un poquito más chapucero en otras, en lo que respecta a la formación en caso de que se humana esos rostros, ¿no? Sí, el problema que tenemos aquí es que, como no tenemos el informe no aparece por ningún lado, y la persona de la que estamos hablando, que es José Luis Jordán Peña, pues es sobre todo conocido por su carácter a la hora de crear grandes fraudes paranormales, pues nos movemos en arenas movedizas. Y ese es el gran problema. Por lo tanto, de momento lo que sí que tenemos claro es que esta segunda investigación, que en principio también había cerrado el asunto de una manera definitiva, incluso está pues escrito numerosas veces como que se publicó, o sea, se redactó un informe que pasó a Gobernación y se entregó, pues realmente, como hemos dicho, no es tal investigación, o por lo menos no es tan concluyente como parece, ¿no? Por lo tanto, de momento, la de Pueblo es bastante deficitaria o deficiente, y en este caso nos encontramos con otra que también nos movemos un poco en los mismos parámetros. Javier Alonso Vega, el pobre, pues aquí teníamos, ¿no? También rescatábamos un archivo de Jaén, precisamente, ¿no? Esa carta de condolencia, ¿no? Del propio Belmer. Y aquí tenemos un personaje interesantísimo. Yo sé que Juanjo es un ferviente fan, entonces pues, casi que debería ceder a Juanjo el honor de hablar de, bueno,
doctor Germán de Argumosa y Valdés, ¿no? Claro, aquí tenemos otra de el tercer equipo de investigación, podríamos decir que justo en el momento más importante de que tiene auge los fenómenos de Belmez, de las caras de Belmez, pues aparece. Y además es también el que le da una vuelta de tuerca al asunto, porque si hasta que llega a Pueblo y los diarios regionales estaban ocupando de las caras, se hablaba única y exclusivamente de las caras, de su posible naturaleza y en todo caso de ese aura religiosa que parecía rodearles, cuando llega Germán de Argumosa el fenómeno cambia y empiezan los titulares famosos de las caras hablan. Es decir, Germán de Argumosa en principio va a investigar unas caras y lo que se trae son unas psicofonías. Esto yo lo comento, sé que imagino que habrá muchas personas que sean muy aficionadas a las psicofonías como sistema de investigación. Yo pienso, es mi opinión personal, yo respeto las técnicas de cada cual, a mí me parece que investigar fenómenos paranormales, por lo menos en este caso, metodológicamente, me parece que es, bueno, pues que no es lo que corresponde por una sencilla razón, porque si no sabemos realmente cuál es el origen de una psicofonía, investigar un misterio con otro misterio lo único que hace es aumentar la confusión sobre el primer misterio. Y tenía unas caras delante para poder analizar, ¿no? En el caso de Germán de Argumosa hay una razón de fondo importante, y es que él es, y aparece así en la prensa citado, como la única persona que es experta en psicofonía en la época en España. Y además tenía por delante un congreso sobre parafonías en Italia. Entonces digamos que tenía un especial interés por aplicar esta técnica en las caras de Belmez o en cualquier otro sitio. Como decimos, bajo nuestro punto de vista lo que ocurre es que aumenta la confusión del fenómeno. De hecho, él se presenta allí, y que sepamos, se presenta allí con un pintor, se presenta con un abogado y él mismo. Lo único que hacen el pintor y el abogado es una observación, bueno, pues puramente ocular del asunto, pero no parece que hagan ningún tipo de análisis químico. Sí que es cierto que más adelante, pero más adelante en el momento en el que Pueblo dice que es un fraude y digamos que la opinión publicada se decanta por el fraude, en ese momento él llama a Hans Bender, al famoso parapsicólogo alemán, para tratar de darle una cierta respetabilidad nueva al fenómeno y volverlo otra vez a meterlo en el, bueno, pues un poco en el candelero, ¿no? Pero eso es posterior, como decimos. Hans Bender es cierto que se le atribuye la frase de que las caras de Belmez es el mayor fenómeno parapsicológico de la historia. Pero también es cierto que en sus manuales de parapsicología nunca citó las caras de Belmez, en los libros que publicó después. Y tampoco él hizo ninguna investigación. Lo que sí que al parecer hizo fue, como mucho, algún documental para la televisión alemana, pero poco más. Por tanto, dio alguna conferencia, pero de nuevo estamos hablando de personas que van allí, que se les presentan el fenómeno, que estarán un día o dos observándolo, pero no hacen nada más que expresar su opinión, no emitir ningún tipo de informe. Por tanto, eso sería una primera cuestión. Hay un aspecto importante: ¿qué calidad o qué valor tienen las psicofonías que hacía Germán de Argumosa? Y aquí entramos también en una cuestión controvertida. Evidentemente, en los años 70, cuando comienza el fenómeno de las psicofonías en España, pues no se tenía el conocimiento que se tiene hoy en día de la tecnología. Hoy en día, cualquier persona que sea mínimamente experta en trabajar con parafonías sabe que tiene que hacer aplicar una serie de aislamientos para evitar una serie de ondas. Yo no soy técnico, pero como mínimo se sabe que se tiene que aplicar pues una jaula de Faraday, una cámara anecoica, como mínimo, ¿no? Y evitar esa posible entrada de ondas intrusas en el dispositivo acústico. Porque por lo tanto podemos andar confundiendo lo que serían unas voces del más allá con simples interferencias. Bueno, en el caso de Germán de Argumosa, y él lo tiene así declarado en la prensa, literal, entre comillas, él simplemente colocaba la grabadora en la cocina encima de una mesa. Y además rodeado de gente. Con las ventanas abiertas, con la gente curioseando y asomándose. Esa es su técnica y se puede recuperar de la prensa de la época, dicho por él mismo. No, de hecho, tiene como un enfrentamiento con Jordán Peña, por lo menos entre prensa, en la cual Jordán Peña le dice que aplique la cámara de Faraday y la cámara anecoica y que entonces podremos empezar a hablar de que eso realmente son unas voces extrañas. Pero que si no aplica esas técnicas, él pone bastante en duda lo que sería la calidad de esas grabaciones. Yo entiendo que lo que dice Juanjo puede parecer muy fuerte, ¿vale? Pero esto, como bien dice Juanjo, aparece en parte recogido en la época, y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos, más adelante veremos un poco de ello, en un libro, el primer libro publicado sobre las caras de Belmez, que corrió a cargo de un sociólogo, Manuel Martín Serrano. El libro se llamaba Las caras de Belmez, Sociología del Milagro, y ahí aparecía, ¿no? Uno de los testimonios con un gracejo andaluz, porque los sociólogos transcriben tal cual. Es decir, si dice el tío venía por ahí, ponen el tío venía por ahí, no se andaban con... Y ahí lo explica, ¿no? De una forma muy llana. Ese señor fue allí, ponía la grabadora encima de la mesa, que digo yo que eso era muy sensible, pero estaba rodeado de personas, con las puertas abiertas, y bueno, pues yo no me quiero nada de esto, ¿no? Es
Dice literalmente, esto es la transcripción del vecino de la época recogido por un sociólogo que simplemente está documentando lo que está percibiendo todo el vecindario. De hecho, encuestaron a todo el pueblo, porque estamos hablando de un sociólogo de una universidad madrileña que fue con un equipo de alumnos a tomar testimonio de todos los vecinos. Y dice literalmente, y que yo no me lo creo, por una sencilla razón, de que mientras él grababa, había en la casa sus 15 o 20 personas y en la calle más todavía, asomaba a la ventana, en la puerta y todo eso. Entonces es imposible que mientras él grababa estuviera todo el mundo callado. Incluso estaban quienes no sabían que estaba grabando, como los que estaban en la calle que no veían la cinta. Entonces yo creo que lo más lógico es que un aparato tan sensible recoja cualquier murmullo, cualquier grito que se dé, incluso un chasquido. Bueno, a este respecto le preguntábamos a nuestro viejo amigo en esta ponencia, Jaime Martín Semprún, porque había estado en aquella época, coincidió de alguna forma con Argumosa, sobre el tema de las psicofonías, y él nos contaba un relato, dura unos 3 minutos, pero yo creo que es bastante significativo, así que vamos a escucharlo. Me llevo a coincidir con Germán de Argumosa, el parapsicólogo de Madrid, que se hizo muy famoso, que grababa psicofonías. Se llevaron la psicofonía porque nosotros, yo trabajaba entonces también en una Nacional de España, vamos, sonido era de lujo. Primero llevábamos unos Uber, no sé si los habéis conocido, unos aparatos así, Uber, que tenían una fidelidad de entonces, fenomenal. Bueno, pues yo dirigí a uno de estos, digo, ¿por qué no vais? Y porque claro, a mí me dijo el de la Guardia Civil, me dijo que la bóveda, o sea que toda esa calle efectivamente había sido un cementerio y estaba en bóveda. O sea, en bóveda quiere decirse que se construye con un arco, con unos arcos, o sea, que hacen de cemento, que hacen como si el terreno fuera firme. Y era, bueno, esa la urbanización, pues, para meter ahí la cañería, la luz y todo, pues todo eso era bóveda. Y mira por dónde, estos que fueron, cuando llegaron a las 2:30 a las 6 de la tarde, una hora inusual para hacer el amor, pincharon y luego ya salía la leche. O sea, de tal forma era que claro, o sea, que luego se descubrió nada más salir del pueblo, pues que era una pareja que 5 casas más hacia abajo, pues estaba haciendo el amor, la gente estaba ahí con nubes. Y pero todo eso lo puedes sacar como quieras. O sea, digamos que la acústica de la casa ayudaba a que se grabaran ciertas voces. No era la acústica de la casa, la acústica del suelo. Del suelo. Del suelo de la casa. Es decir, eso lo habrían oído en la casa 1000 veces. Claro, porque no se hizo un chequeo de esas voces si alguien del pueblo las reconocía, porque supongo que si es gente del pueblo, lo lógico sería decir, pues estamos escuchando a fulanito, sino que se llama Juan de Belmez y claro, y ahí o sea, para que os hagáis una idea de la complicidad del pueblo, que estos llegaron sobre las 2:30 a las 3 de la tarde, en verano era, no era verano, era un día de calor, eso me contó usted que era eso, y se fueron a una taberna que había al frente y lo pusieron. ¿Pero quiénes eran? ¿Quiénes? Todo, la Nacional de España. Eso. Y el señor que estaba encargado del bar, vamos, el dueño que fuera él, eso es la Pepe, nosotros. Fíjate tú el misterio. Estaban aprovechando la siesta. Y estos son el Pepe y el... Vamos a ver, yo estuve. Bueno, pues ahí está el testimonio de Semprún. No es un testimonio directo, él habla de lo que le pasó a sus compañeros de Radio Nacional de España cuando fueron a grabar, y yo creo que cuando menos significativo, ¿no? Si comparamos los equipos de Radio Nacional de España con la grabadora antemesa, con cintas vírgenes no comprobadas, esto dicho en declaraciones por el propio Argumosa en algunos medios de prensa, si comparamos los medios de Radio Nacional de España con la grabadora de este señor, que iba con toda su buena intención, imaginando las psicofonías, pues podemos imaginar lo que podría aparecer por allí, y más rodeado de gente y con las ventanas abiertas, ¿no? Pero bueno, yo creo que a este respecto hay algún que otro informe también que yo considero que es importante, ¿no?
Claro, en el año 1975 se hace un informe en condiciones, un análisis químico que viene respaldado por el Instituto de Hidrología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que aquí en este informe se analiza una de las caras típicas, que es el pelao o la pelona. Entonces, la conclusión de este informe es que por lo menos lo que es la silueta exterior de la cara correspondería a la huella de un pie, dan incluso la talla, y sobre esa base de la huella se había luego pintado el resto de lo que es la faz, ¿no? Del resto de esa figura. Esa es la conclusión de ese informe. ¿Por qué lo sacamos aquí a relucir? Bueno, pues porque este informe lo presenta Argumosa en un congreso internacional de parapsicología, pero omite, cuando hace la presentación del informe lo cita, pero omite justo la parte que estamos comentando, la parte en la cual el propio autor del informe, que es un técnico del instituto, dice, o bueno, especula con la posibilidad de que él reconoce ahí una huella de un pie. Por lo tanto, esa sería, digamos, la materia prima sobre la cual se compone la imagen. Bueno, Argumosa omite ese dato. Y por lo tanto vamos a decir así que su figura queda también un poco en entredicho a la hora de tratar de investigar objetivamente este asunto, hasta tal punto de que la Sociedad Española de Parapsicología se ve en la obligación de tener que publicar el informe completo, dado que se entiende que bueno, se ha omitido una parte importante del mismo en un foro público. Y la Sociedad Española de Parapsicología publica este informe, nosotros lo hemos recuperado de ahí en su revista, en su publicación, que es Psicomunicación. Entonces ahí es donde bueno, pues entendemos que también la figura de Argumosa, hasta cierta medida, pensamos también que con demasiado entusiasmo hacia el fenómeno, bueno, pues en algunas cuestiones sería bastante también, para la redundancia, cuestionable. Bueno, ahí tenéis la imagen famosa de Zapato, el brazo, claro, yo, inocente de mí, decía, no me puedo creer lo de Zapato, hay que estar estúpido, y el brazo es perfecto, no sé si lo veis. ¿No? Bueno, pues el problema está en que el brazo es posterior, aparece posteriormente a los análisis de Alonso, ¿no? Así que bueno, pues ahí teníamos eso. Para quien quiera consultarlo, está en los números 3-4, o sea 3-4 porque era un número conjunto, de la revista Psicomunicación. En librerías de Viejo, Nivel Libro o en toda colección podéis encontrarlos, ¿no? Sin demasiada dificultad. Ahí tenéis el informe completo, ¿no? de Alonso, más allá de citas que podéis encontrar en algunos trabajos de compañeros. Yo creo que era interesante ver el informe completo, ¿no? Y bueno, llegamos a una cosa importante que tiene que ver con Jordán Peña, y es el asunto de los precintos, porque sí que es cierto que hizo algo interesante, muy interesante, es que precintó la cocina hasta en 2 ocasiones. De hecho, el primero de los precintos, bueno, el segundo lo lleva a cabo Antonio Palafox Luque, pero de la mano de Argumosa, ¿no? El primero de ellos es muy poco conocido, algunos lo utilizan para defender la autenticidad de las caras. El problema está en que, bueno, pues que cuando ese precinto se realiza durante el tiempo en el que está ese precinto, que consistía en una suerte de plásticos puestos en el suelo de la habitación, como si fuera una suerte de... ¿cómo se llaman estos? Una especie de alfombra, bueno, son unas, sí, como cuando vemos lo de seguridad de la policía, de no traspasar y cosas por ese estilo, y también una especie de alfombra de plásticos que se pone por encima para cubrir el lugar. Sí, bueno, me refiero hay en carreteras, ¿no? Que lo vemos de vez en cuando, que están puestos los plásticos para conservar, ¿no? Bueno, pues es lo que había. Hablamos con Ramos Pereira. Ramos Pereira es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Antes hablábamos de su vicepresidente, de que fue su vicepresidente hasta que fue expulsado, a raíz de una serie de escándalos entre los que se encuentra el tema Humo, José Luis Jordán Peña. Aquí tenemos a su presidente, que bueno, un día pasaba por allí, dijo, voy a acercarme por verme, porque me pilla de paso, y cuando estaba el precinto en activo, cuando en teoría no se podía pasar. Y bueno, hablamos con Ramos Pereira y esto es lo que nos contaba. Vamos a ver, yo estuve allí porque en realidad es que pasaba cerca de allí, porque iba a un congreso de publicitarios del sur de España y como me pillaba cerca, realmente, pues me desvié un poco y fui a verte. Y me encontré la sorpresa de que María, cuando todo el mundo decía que aquello estaba presentado, pues María estaba con un plástico enrollado a mitad de la habitación, más o menos, y estaba pasando una especie de fregona, no sé si estaba limpiando o estaba secando, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que el precinto famoso lo había quitado y no voy a ser muy consistente porque lo había hecho con bastante facilidad. Y bueno, inmediatamente se puso un poco nerviosa, recogió inmediatamente el rollo, lo volví a poner en su sitio, es decir, que me lo había volvido a presentar, y me dijo, no, es que están saliendo muchas humedades y tal, y estaba pasando la galleta o tal.
la prueba no tiene la menor validez. Se encargó del precinto Argumosa. ¿Llegaste a llamar a Argumosa para comentarle que habían visto el precinto levantado y demás? No, para esa época nuestras relaciones no eran buenas. Es decir, yo cuando me di cuenta de que Argumosa no era una persona, decía, pues yo como ha fallecido no quiero ampliar los calificativos. Pues yo no le llamé porque entonces no teníamos ya buenas relaciones. Y estuvimos muy buenas relaciones en un principio, pero luego poco a poco, conforme me fui dando cuenta de que él no le interesaba en absoluto, la verdad, son de estos investigadores que en vez de ir para saber la verdad de un hecho, cómo funciona, como AKS, pues lo que hacen es ir para demostrar sus hipótesis, demostrar lo que ellos quieren demostrar, y claro, pues normalmente terminan demostrándolo a su manera. Bueno, pues ahí teníamos, ¿no? Muy duras las declaraciones de Ramos Pereira. En fin, no vamos a entrar aquí en disposiciones, es una disputa personal entre ambos y bueno, cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? También hablamos con la investigadora barcelonesa, aunque creo que ella es granadina, Marisol Roldán, que nos contaba algo también al respecto de este primer precinto que se realizaba. En aquel momento tenía relaciones telefónicas con una chica de pueblo, que a su vez era familiar de María, y de vez en cuando pues hablaba con ella cuando era disponible. Y durante una de las conversaciones, yo creo que casi sin salir a cuento, porque ni siquiera iba buscando yo ese dato, me comentó que la primera vez en que hicieron una investigación un poco más profunda, en el que estuvieron con los precintos, o ella me decía, pusieron las cuerdas de plástico y no sé qué, y como ella se explicaba, porque ya le supo mal que como habían estado pisando mucho el suelo, de alguna manera pues le quedó cargo de conciencia, fue a coger la cubeta y bueno, pues se disponía a limpiar un poquito, no porque eran señales de fuera y claro, que no pensaran mal de ella, ¿no? Me di cuenta que tampoco. Bueno, pues escuchamos a Marisol Roldán también hablando de ese primer precinto, ¿no? Es decir, ahí lo que queda claro es que no estaba obrando María con mala intención, sino al contrario, era su afán por tenerlo todo limpio, lo que le llevó incluso a levantar los precintos para limpiar. Lo único que queremos indicar con esto es que efectivamente los precintos no funcionaban como tales porque no precintaban nada, ¿no? Es lo único que estamos comentando, ¿no? Bueno, también aquí vemos una deficiencia... Hay que matizar que el primer precinto, el segundo es el otro. Claro, pero bueno, por lo menos estamos hablando de que los resultados que se puedan atribuir, ¿no?, como paranormales a ese primer precinto resultarían bastante dudosos a la luz de estos testimonios que estamos aquí comentando, ¿no? Y bueno, pues tenemos otro corte en el que Ramos Pereira pues sigue hablando, ¿no? Habla de los fotógrafos, habla también de Argumosa y bueno, pues digamos que completa su argumentación en torno al asunto de Belmez y a este respecto, bueno, pues por ahí que le preguntábamos. Me di cuenta que la foto, el fotógrafo lo retocaba el original, porque claro, todos estamos pensando en un fotógrafo muy hábil que luego retocaba los clichés, que es lo que se hacía entonces, pero no era tan hábil, simplemente era muy simple. Lo que hacía es que repintaba, maquillaba las imágenes con carboncillo o cualquier otro medio lápiz y los perfilaba y claro, quedaban estupendamente. Entonces con una cámara fotográfica de paso universal, no demasiado buena, pues yo la vi en la cámara, no demasiado buena, del fotógrafo, pues sacaba unas fotos con una definición que yo estaba asombrado, porque yo iba con una Rolly
tema y nunca quiso ver esas fotos. Bueno, pues ahí hablaba Ramos Pereira sobre este tema. Yo creo que es muy claro, ¿no? Cada uno, bueno, que piense lo que quiera. Es cierto que hay un segundo precinto. Es que no me quiero ir demasiado porque nosotros nos centrábamos en lo que es, no lo hemos dicho al principio, ahora nuestro, en los orígenes. Nos interesan los orígenes del fenómeno. Lo que pasa entre 71 y vamos a poner 74, 75. Pero bueno, es cierto que hay un segundo precinto, Antonio Palacios Luque, 3 meses precintado a la cocina. A mí me parece quizá lo que más podría defender la hipótesis de que aquello, bueno, pues tenga una autenticidad inexplicada, pero claro, hay algo que ha dicho muy interesante Ramos Pereira, y es que los precintos no son inmunes. Y el hecho de que un notario certifique que se ha precintado una cosa y aparezca 3 meses después y certifique que sigue igual, sin fotografías del precinto inicial, y además teniendo en cuenta, y es un dato que arrojo porque está ahí, que el notario, el amigo personal de la familia, que no tiene por qué tener que ver, pero bueno, es un dato que me parece curioso. Yo, sinceramente, tengo mis dudas. No estoy diciendo que ese precinto no sea válido. El primero, evidentemente, no lo es. Yo creo que al saltar no sé, los datos están ahí. El segundo, yo tengo mis dudas. Pero los precintos no son inmunes y hemos hablado con compañeros que trabajan en la policía y nos han explicado que los precintos de esa época eran muy fáciles de quitar, y más cuando pasan 3 meses sin que se observe cómo continúa el precinto. Si yo voy a un lugar, lo precinto, no hago ninguna foto al respecto ni certifico exactamente cómo está precintado, y luego vuelvo 3 meses después y eso sigue cerrado, sí, efectivamente yo certifico que eso sigue cerrado, el notario no mintió, pero a mí nadie me da una fiabilidad absoluta de que nadie pasó por esa cocina durante 3 meses cuando María ya lo había hecho antes por algo tan peregrino y tan inocente, por fregar, porque venían los señores de Madrid y no querían que pensara más de la limpieza de su casa, ¿no? Simplemente lo dejo ahí, pero bueno, evidentemente eso es algo que está sometido a muchas interpretaciones, ¿no? Y bueno, Juanjo lo adelantaba, ¿no? Uno de los trabajos más importantes en lo que respecta al asunto de las caras de Belmez, como es Sociología del Milagro, de Manuel Martín de Serrano. Él, bueno, pues se va con una veintena de alumnos. Y bueno, pues yo tuve la ocasión hace unos años, me costó, pero conseguí entrevistarle. Y bueno, la entrevista fue muy larga, duró media hora, y quien la quiera escuchar está disponible en el programa, creo que fue 55 de Dimensión Límite, el primero que hicimos de los especiales. Está disponible en internet para quien quiera escuchar la entrevista entera, porque por razones de tiempo dice cosas muy interesantes, pero solamente podemos coger 2 fragmentos. El primero es muy cortito, y cuando yo le preguntaba, no pude resistirme, aunque él es sociólogo, no es ni psicólogo, ni parapsicólogo, ni le interesan estos temas. Bueno, pero ¿las caras eran reales o no? Aunque lo que le interesaba no era eso, le interesaba la evolución social del fenómeno, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos contaba Martín Serrano, alguien que estuvo justo cuando el fenómeno pues estaba en plena evolución. No, y recordamos sobre todo el dato de que con su equipo de alumnos encuestó a todo el pueblo. Estamos hablando de 2000 personas y encuestaron a todo el mundo. O sea que yo creo que es la fotografía más completa de lo que es el fenómeno y las percepciones de distintos puntos de vista. En cualquier caso, puedo decir que al segundo día de estar ahí, nosotros ya sabíamos cómo se habían hecho las caras, no estábamos buscando. Ahora exactamente igual. Sabíamos cómo se habían montado las caras, cuál había la técnica, porque las habíamos construido, sabíamos quién la habían construido y tenemos toda la información de cómo se había montado el fraude. Bueno, eso es lo que nos contaba, ¿no? La explicación es muy compleja, si queréis la escucháis, ¿no? Tenéis el programa disponible en internet. Y bueno, queremos cerrar el tema de la sociología y ya prácticamente la ponencia con una anécdota muy curiosa, precisamente en su ámbito, que es en el que se mueve como pez en el agua, que es el sociológico, que a mí nosotros además nos encanta. Y es una anécdota que él mismo vivió en primera persona con unas monjitas que pasaban por allí, bueno, mientras estaban comiendo en un comedor, que además coincidían con los, como llaman los parapsicólogos, ¿no? Bueno, lógicamente es un hombre de ciencia y demasiado escéptico, tirando a pseudo-escéptico en este sentido. Pero bueno, él nos contaba una experiencia que yo creo que es muy significativa y que me parece bastante simpática. Vamos a escucharla. Apareció una vez en 2 caballos, los coches de la época, aparecieron 3 sujetas vestidas de monjas y uno de nosotros fueron a la casa, estuvieron hablando con la familia, uno de nosotros, no me acuerdo quién, les entrevistó y grabó la entrevista. Yo no la saco ahí en el texto, pero era divertidísimo. La historia es la siguiente: venían a proponerle a María y al alcalde del pueblo que se hiciera un negocio. Entonces, el negocio consistía en montar una fábrica en la que se vendiera agua de las caras, con
las etiquetas en las que apareciera una fotografía de la cara que en aquel momento se vendía a un duro a todo el que lo quisiera comprar en el lugar. Entonces el negocio era que supuestamente las revelaciones que ellas tenían, esas eran unas aguas que podían venir muy bien para que las mujeres que no tuvieran hijos, como eran muy productivas, pudieran tener hijos. Era un uso, además, como eran radiactivas, pues tenían, supuestamente, esas aguas tenían que tener esa capacidad. Al día siguiente, comíamos todos, no había nada más como un bicote, estamos reunidos parapsicólogos, sociólogos y todo lo que te puedas imaginar. Aparecieron las susodichas sujetas vestidas de monja y yo me acerqué a hablar con ellas y les pregunté cómo les había ido en su proyecto de un negocio eran las hermanitas de no se sabe qué. Pues las hermanitas me dijeron que todavía no tenían muy claro, después de hablar con las autoridades del pueblo, si debían de vender las aguas en su convento con una exclusiva o para que las mujeres que no tenían hijos pudieran tenerlos, o para que las mujeres que tenían muchos hijos dejaran por vía natural de tener hijos. A lo cual yo les sugerí que había dos alternativas de procedimiento. Podían hacer unas botellas con etiqueta azul para las que quisieran tener hijos y otras con etiqueta rosa para las que quisieran tener hijos. Lo dije, como te puedes imaginar, con toda la malignidad del mundo, pensando que era una broma, pero sorpresa, se lo tomaron en serio y entendieron que no le veía tan mística. ¿Y la llevaron a poner acá? No, creo que nunca la llevaron a poner. Bueno, lo curioso del caso es que esto, que es una anécdota personal, lo encontramos recogido en un semanario de la época y fue desactivado, entre comillas, gracias a una homilía que hizo el cura, Antonio Molina, y que aparece como tal. Es decir, que esto realmente es una evidencia que la podemos constatar no solamente a partir de las palabras y la experiencia de este profesor, sino que luego lo hemos podido cotejar, ¿no?, en la prensa. Muy interesante Antonio Molina. Lógicamente no tenemos tiempo, pero es un personaje muy interesante. Pepe Semprún nos contaba literalmente, bueno, no hablo esto con el cura, porque en aquel entonces las fuerzas vivas eran las que eran, ¿no? Estamos hablando de en plena dictadura franquista. Y nos dijo, no quisimos hablar con el cura porque intuíamos que nos iba a decir que aquello no era auténtico y nos podía fastidiar un buen titular. Eso nos lo dijo el propio Semprún, que es una figura muy interesante. Y luego, bueno, dentro de lo que es esta sociología, habría que añadir muchas más anécdotas, porque cuando vamos recuperando todas estas crónicas del día a día, hemos estado hablando quizás de las líneas que se podrían calificar como más serias dentro de la investigación, pero hubo un montón de personas, desde astrólogos, videntes, que fueron al lugar a dar su opinión o directamente a también, pues adquirir cierto renombre. También personajes muy populares, como por ejemplo el cordobés, también pasó por allí. Y por ejemplo recuerdo astrólogos que pasaron por allí, recuerdo un perro sensitivo que lo frotaban por las caras de Belmez esperando a ver cómo reaccionaba. La fuente, ¿no? Sí, y bueno, ahí ya decimos, hay bastantes historias curiosas. Y también para ver un poco también esta atmósfera que estaba respirando, hay una anécdota muy interesante. Como hemos dicho, cuando se realiza la comisión esta que comentábamos de autoridades dentro de lo que es Belmez, y pican debajo de una de las caras, se encuentran una serie de huesos. Esos huesos, en principio, no se sabe muy bien cuál es su procedencia. Sí que hay que tener en cuenta que la casa está aledaña a lo que sería la parroquia y podemos entender que formaría parte de lo que sería pues, el cementerio, ¿no? de que habitualmente pues, entierros alrededor de esa parroquia. Bueno, lo interesante es que esos huesos los guarda esta comisión formada por el cura, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el alcalde, etcétera, lo guardan en una caja y una mañana aparecen por allí unas personas que se identifican como pertenecientes al Instituto Antropológico de la Universidad Central de Madrid. Esa es su identificación. Y piden esos huesos y automáticamente el alcalde se los entrega. Cuando un periodista se entera de que efectivamente se han entregado esos huesos y al cabo de un tiempo pide que, a ver si hay algún informe, se ha hecho algún análisis con esos restos óseos, se pone en contacto y empieza a indagar a ver si en Madrid existe algún Instituto Antropológico de la Universidad Central. Y se encuentra con que no existe. Cuando le preguntan al alcalde qué tipo de acreditación presentaron estas personas que llegaron allí, dijeron no presentaron ninguna acreditación. Y entonces, ¿por qué les dieron ustedes los huesos? Porque no es que no queríamos molestar, por un tema de buena educación. Para ser impertinentes, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos un poco cómo se estaba manejando el asunto. Y cómo también hay una falsa, quizás, seriedad en todo lo que, por un lado, se nos vende como grandes investigaciones, como hemos visto en el caso del informe de Pueblo, como en el caso de Eridani,
y realmente luego intentamos un poco rascar sobre esa superficie a ver qué es lo que contienen realmente de sustancia esos informes y nos encontramos, como decimos, pues que es prácticamente arena casi todo. Sí, y no solamente eso, ¿no? Hablabas de un personaje genial, Antonio Lafuente, que en resumidas cuentas este señor iba con su perro sensitivo porque él decía que había predicho la aparición de esas caras, y cuando las observa, los resultados de su investigación atinaban a que, bueno, pues evidentemente no había dudas de que las caras de Belmez se trataban de un resurgimiento o un parecido importante con la civilización cátara. Bueno, ahí tenemos un caso, ¿no? Algo que nos parece también muy interesante es que, aparece también recogido en este libro, ¿no? En Sociología del Milagro, es que cuando al principio sale la cara, esta primera cara, bueno, pues de repente parece como que, bueno, alguien decía, esta cara parece que le va a echar dientes en un momento, y al día siguiente, casualmente, aparecían dientes. 4 colmillos, ni más ni menos. Claro, cuando los vecinos veían aquello decían, esto nos parece muy raro, y al día siguiente desaparecían los colmillos, se les quitaban, bajaban, ¿no? Curiosamente la cara, pues parece ser que era sensible a los comentarios de los vecinos del pueblo, y bueno, echaba colmillos, se los quitaba en función de se cerraba o no se cerraba la puerta de lo que, no olvidemos, era una casa particular, ¿no? Se podría hablar de muchísimos más temas, se puede hablar de los análisis científicos, insisto, nos vamos de los orígenes porque esos son muy posteriores, científicos que no son tales, sería otro tema para contar, y bueno, pues muchísimos otros temas que por el tiempo no hemos podido contar. Sí, quizás la conclusión a la que nosotros llegamos es sobre todo que detectamos, por ejemplo, que las supuestas investigaciones no eran tan serias como parecen, y por mucho que se han ido repitiendo en el tiempo, creo que más o menos nosotros nos hemos centrado en esos puntos más críticos, ¿no? Dentro de cada una de ellas, pero que podemos dudar de todas ellas. Por otro lado, también lo que hemos contemplado, y ya sería meternos también en otros asuntos que vamos detectando a través de la prensa y de otra serie de anécdotas que nos van contando los investigadores, es que entre estas distintas líneas de investigación lo que había eran verdaderos piques y luchas de ego. Aquí hubo en un momento dado una especie de pelea de gallos entre Argumosa, Eridani, el grupo de pueblo, y eso también distorsionó mucho lo que era la investigación. Además, sabemos también por declaraciones entre ellos que se ponían ciertas trampas para desacreditarse. ¿Por qué? Pues porque seguramente en aquel momento estaba surgiendo la parapsicología en España, esto era el gran fenómeno catalizador de esta nueva disciplina, y seguramente muchos se querían colocar, o aparecer muy bien situados en la parrilla de salida de lo que iba a ser esta supuesta nueva disciplina académica que se pensaba entonces ingresaría pues por todo lo alto dentro de las universidades. Y muchas de estas personas, que seguramente tampoco tenían una gran titulación académica, pues seguramente pensaban que podían aterrizar dentro de esos foros. Por ejemplo, el famoso profesor Germán de Argumosa nunca fue profesor y nunca tuvo ninguna licenciatura. Sin embargo, él, en las propias entrevistas que le hacen en la prensa de la época, dice que le gusta que le llamen profesor. Entonces él iba con ese empaque, ¿no? a todos los lugares. Entonces, este tipo de detalles son los que nos hacen, como decimos, dudar, y lo que nos hacen pensar que realmente lo que tenemos aquí es una gran oportunidad perdida, como ha dicho alguno de los investigadores, ¿no? Para lo que fuera parapsicología, y que 40 años después, por ejemplo, la pava sigue sin contar con un análisis químico en condiciones. Y parece increíble, pero lo más básico todavía no se ha hecho. No, es que no se ha retirado la hornacina. De hecho, la familia se niega, nosotros lo hemos preguntado y dicen que no quieren más. Y bueno, para cerrar, aquí tenemos sociología, damos un salto temporal. Belmez Face. Aquí vemos como la moda, pues lógicamente, pues perdura, también forma parte de la sociología. Y bueno, vamos a acabar con un poquito de música. Bueno, pues esto que escuchamos, No nos hemos vuelto locos, pertenece a un disco llamado Azules, cuyo pues, autor es Pepe Justicia, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Por qué traemos esto? Pues porque, bueno, Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, que es el que señalaron muchos, el pintor, el hijo del fotógrafo, ¿no? De Miguel Rodríguez Montávez, bueno, pues fue señalado, insisto, no solamente por los diarios locales, sino también por el Diario Nacional Pueblo. Bueno, ahí tenemos que la carátula de este disco, de Disco Azules, de Pepe Justicia, de 92, está realizada por Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, un pintor muy conocido que además, bueno, pues está entre Jaén y Alemania, natural de Belmez, ¿no? Como decíamos. Y algo nos llama mucho la atención, es una pista que seguimos en su día y que nosotros dejamos simplemente a la contemplación popular, ¿no? Casi como un experimento. Y es que parece ser que en la portada del Disco Azules se rumoreaba, se decía, se comentaba que, bueno, había una serie de brumas que hasta cierto punto podían recordar en algún momento a alguna de las teleplastas de Belmez. La portada es esta. Yo sé que no se aprecia bien, pero bueno, en esas brumas quizá
hay alguna que otra cara que salude, ¿no? Lo dejamos ahí. La idea también es que, bueno, la propia imagen, como vemos, se confunde con el fondo, que es algo muy parecido a lo que ocurre en algunas de las fotografías que hemos visto muy rápido al principio dentro de las caras de Belmez. Entonces es lo que algunos han asociado como que podía ser hecha por la misma mano. Bueno, y sin más, ya cerramos, insisto, nos dejamos muchos datos, pero es imposible, en poco menos, llevamos 1 hora y 20 aproximadamente, es muy difícil, ¿no? Resumir todo el tema Belmez, aunque nos quedemos en los orígenes, y hay muchos otros temas que no hemos podido comentar por falta de tiempo. Y me gusta mucho cerrar con una frase que comentaba, que adelantaba mi compañero Juanjo, ¿no? Le decía Manuel Gómez Ruiz, para nosotros uno de los mejores investigadores del asunto de Belmez. Él está afincado en Cádiz ahora mismo, ¿no? Y él decía una frase que creemos que es la más certera y que resume perfectamente esta ponencia. Y él hablaba del fenómeno de las caras de Belmez como la gran oportunidad perdida de la parapsicología española. Muchas gracias. Para que quiera más información, hay un libro benéfico que sacamos algunos compañeros hace muy poquito, pues llamado Hay otros mundos, pero estará en este, y ahí pues toda la investigación que hemos ido desgranando, bueno, hay más datos, están precisamente recogidos en este libro. Pues ahí está interesado. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo he leído el libro de Mariano Fernández y Jiménez, bueno, aparte estaba allí. Y bueno, él habla de una operación Tridente y de desprestigio. Yo creo que es honesto dentro de su visión y tal, y de las pruebas que da. Entonces dice, habla de los dos precintos, del alcalde de Huelma y de Córdoba, que era el mejor de Andalucía, de Huelma porque el que estaba al lado, el de Córdoba es mejor, y dice, hay una cosa, ¿cómo van a hacer trampa los inquilinos si la Guardia Civil estaba pendiente? Porque la iglesia era un gran poder, por visto la asoció al espiritismo, a cosas extrañas. Entonces ya lo vio como un rival y como un enemigo del régimen, que era uno de los pilares fácticos de la iglesia, cosa que eso sí es cierto, ¿no? Entonces, y después si estaba la Guardia Civil acechando a ver si entraban para trincarlo, o sea, que eran ya, o sea, y entonces él te enseña dentro de que lo que decía es verdad, de todas las chapucerías que han hecho y los negocios, por supuesto, está claro, pero yo creo que el fenómeno sí es real, vamos, por lo que dicen estos, y luego lo de los notarios, dice que la Guardia Civil estaba pendiente, y por lo menos en uno de los dos casos, y bueno, luego hay cosas así, pues yo no sé a qué cuento la psicofonía es y tal, pero sí hay algunas que han hecho, que han salido rarezas, por lo visto, ya en sí es una rareza, con cámara de Faraday. O sea que sí ha habido gente honesta y seria que sí, que a lo mejor iba dispuesta a darle credibilidad al fenómeno, igual que otros que por su mentalidad van dispuestos ya o van cercados a caer el fraude, ¿no? Sí. Y bueno, lo de los notarios y otra cosa iba a decir que sí me parece que le da un poco de credibilidad. Bueno, sí, si te parece que vamos respondiendo algunas cosas. Con respecto a la operación Tridente, a ver, es factible, es una cosa que se puede entender, el hecho de que efectivamente esto genera una situación de orden público que incomodará al régimen. Eso hasta ahí estoy de acuerdo. La cuestión está en que tal como lo cuentan Lorenzo Fernández y Iker Jiménez, lo cuentan como que realmente fue una maniobra, bueno, incluso que el alcalde fue conducido al ministerio, se entrevistó con el ministro, le dieron un toque directo, etcétera, etcétera. Por lo que nosotros sabemos, parece que el alcalde, la fecha en la que se supone que tuvo que visitar el ministerio, parece que estaba de vacaciones, o sea que eso tampoco está muy claro. Lo que sí que hay una cosa clara, el alcalde es cierto que es cesado, al cabo de un tiempo, es cesado de Belmez, pero es cierto que se coloca en su lugar una alcaldesa que es incluso mucho más vehemente con el fenómeno, a favor del fenómeno, que el propio alcalde. Incluso se hacen manifestaciones en el pueblo, se lleva a Televisión Española, es decir, y luego parte de la prensa, aunque Pueblo, porque se supone que la Operación Tridente lo que habla es que se le da un toque a Emilio Romero, el director de Pueblo, para que pare el asunto. Y lo que es cierto es que, vale, Pueblo calla el asunto, pero el resto de periódicos locales, hay muchos periódicos que siguen teniendo corresponsales y siguen emitiendo crónicas a favor. El propio Germán de Argumosa sigue luchando con el tema. Hemos hablado del informe del CSIC del año 75, que sigue investigando la cuestión. O sea, el fenómeno no se cayó. Si realmente el régimen tenía tanto poder, y estamos hablando de una operación tan bien hecha, se hubieran callado todas estas personas. Y no colocas en sustitución de un alcalde a otro que está a favor del tema.
Entonces, yo lo de la operación Tridente, por la documentación que también ellos presentan, porque presentan una denuncia que hace una persona creo que era de Falange o no me acuerdo del sindicato vertical, no me acuerdo qué era, presentan como una denuncia de un particular, digamos de una persona que simplemente tiene el carné en Segovia y que dice que esto no puede seguir adelante y que ese alcalde hay que quitarlo. Pero es una queja de un militante, vamos a decir así, del movimiento, que a título particular hace esa denuncia a quien corresponda, pero no es una orden de un superior que la ejecute. ¿De acuerdo? Es como si ahora mismo pues alguien, no sé, ¿qué te digo yo?, del Partido Popular, un militante se queja de algo que hace alguien en otra autonomía y se queja a sus líderes del partido. Que eso tenga respuesta o no, hay que demostrarlo con papeles, pero solamente tenemos ese comunicado inicial, que es lo que ellos presentan como documento en sus obras. Entonces, yo creo que es interesante como hipótesis, pero me parece que le falta fundamento documental para que realmente, por las consecuencias que vemos, porque no se cayó el asunto, porque la prensa siguió hablando, el propio diario Pueblo tiene crónicas de opinión a favor del fenómeno después de que ha cerrado el asunto, o sea que el propio diario abre las páginas a particulares para que opinen en columna de opinión. Entonces, si hablamos de una operación de ese estilo, yo creo que se hubiera cerrado de otra manera. Y ya no solamente eso, mira, comentas un tema interesante de los guardias civiles. Hay un compañero, Manuel Carballal, que de hecho nos ha acompañado en muchas de las entrevistas que hemos hecho a algunos de los protagonistas, Semprún, por ejemplo, es uno de ellos, y él hizo una investigación paralela, habló con algunos guardias civiles que estaban en aquel entonces y que ellos son convencidos, auténticos, de que, algunos de ellos, convencidos de que aquello era real. Entonces, una operación Tridente por parte de la Guardia Civil que quiso cerrar aquello, no lo sé, eso por un lado, y por otro, comentas que la Guardia Civil estaba pendiente, de acuerdo, pero es que aquello era una casa particular, es decir, ya podía ser la Guardia Civil, podía ser Bill Clinton o Mónica Lewinsky, es decir, aquello era una casa particular, era muy difícil acceder ahí, es decir, la Guardia Civil no estaba puesta dentro de la casa vigilando como esta gente cenaba. Es que 24 horas al día, yo creo que durante 3 meses no estuvo la Guardia Civil vigilando. Incluso hablan de que vigiló en la puerta de enfrente, vigilaba la casa, sí, pero vigilaba una puerta vacía, una puerta cerrada, de puertas para adentro es una casa particular. Tú no, es como lo que comentaba de los dientes, ¿no? La cara de repente echa dientes, luego desaparecen. Claro, es que una vez que esa familia se mete dentro de su casa, hace sus quehaceres, a cenar y a dormir, en esa casa, durante esas horas, pueden pasar muchas cosas y no hay una Guardia Civil. Sí que es cierto que José Luis Jordán Peña habla de que se colocó un micrófono, bueno, una última vez que hablé con él, hace unos días me decía que era una cámara microscópica, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ella hablaba de una conversación entre María y su hijo, en la que explicaban que se había ido de las manos y demás, que ya había que cortarlo, en fin. Sí que hasta cierto punto pudo haber un interés del CSET de la época por grabar conversaciones, no lo sé, eso es claro, y a tesis de Jordán Peña. Pero en cuanto a la operación Tridente, hay ciertos frecos que no terminan al menos a nuestro punto de vista, terminan de convencernos, que podría ser, que no lo cerramos en la posibilidad. Y en cuanto a la psicofonía, no te puedo decir una cosa, yo no tengo constancia de que se le han hecho... No, es que tampoco ni quita ni pone el fenómeno, por eso que te digo, porque si no sabemos de qué procedencia es una psicofonía, suponte que al cabo de unos años se sabe que las psicofonías se producen por telepatía inconsciente del investigador que las está tomando. ¿Qué hacemos ahora con las psicofonías que tienen que ver con Belmez? No valen de nada. ¿Nos dicen algo de las caras de Belmez? No. Por eso digo que cuando no sabemos cuál es el origen del fenómeno, de las psicofonías, utilizarlo como elemento de análisis y otro fenómeno que es igual de misterioso más, lo que hace es que añade confusión. Está bien que se investiguen las psicofonías, pero como propiamente las psicofonías, no como principio explicativo de otra cosa. Porque no están aclarando nada. Entonces yo por eso, en principio, creo que metodológicamente no es adecuado. Lo que ocurrió aquí fue que al final unos iban a investigar las caras y otros se iban a investigar las psicofonías. Y todo se turbió de una maraña, se montó una maraña que sobredimensionó el fenómeno y lo ha ido engordando como una burbuja. Luego ya otros empezaron a enganchar lo que son unas fotos. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque hay veces que entendemos que los fenómenos paranormales son muy difíciles de analizar, eso lo tenemos claro. Pero la manera no es echar más leña al fuego, es vamos a ver lo que tenemos y no sobredimensionarlo, porque entonces nos encontramos ese tipo de cuestiones. Investigas el misterio con otro misterio, es más, si tú eres conocedor del asunto de las psicofonías, todos los teóricos en la mayoría coinciden que puedes tener psicofonías estupendas en tu casa, construidas hace 5 años, sin tener por qué ser en Belmez. ¿Qué pasa? Que porque esas supuestas grabaciones, teniendo en cuenta si son inexplicables, aparezcan en Belmez significa algo, ¿no? A mí me interesa saber qué hay, de qué se ha hecho, con qué se ha hecho esa cara, que se haga una investigación en condiciones con la cadena de custodia completa, cosa que no se ha hecho. Es decir, eso es lo que nos interesa porque estamos hablando de las caras de Belmez, no de las voces de Belmez. Es nuestro punto de vista. Creemos que son cosas distintas y que deberían estar separadas. ¿Alguna pregunta más? Solamente decir una cosa. Yo estuve allí y no me cobraron. No cobran siempre. No cobran siempre. No, ellos no cobran. Te voy a decir una cosa. Si tú haces fotos con una cámara, quitan el plato.
para que no salga. ¿En qué? Si quitan el platito donde dejan el dinero, si tú pones la foto, si tú te pones a hacer fotos, te esconden el plato. Doy fe. Cuando yo entré no vi plato. Sí, sí, te lo digo, pues seguramente... Y además entré sin que nadie supiera que iba a entrar, porque entré, estaba solamente... Por eso mismo, porque nadie sabía que ibas a entrar, por eso no había plato. Que esto ni quita ni pone, ¿eh? No, o sea, yo no le había avisado que iba ni nada, ¿eh? Nosotros distinguimos en que... Me puse allí, estaba sentada en su sillón, Mira. estuve hablando con ella, estuve haciendo fotos, se levantó, que a mí me resultó que era una mujer que yo me que era más bajita y resulta que tenía No, a ver, bastante tienes razón. Es que hay que distinguir entre cuando estaba María y cuando no estaba María. Cuando estaba el hijo, ella misma me dijo, mi hijo cobra. Claro, claro. Cuando estaba María no te pedía nada. Se sobreentendía que tenías que dejarle algo, pero no era tan explícito, ahí tienes razón. Como ahora mismo, María murió hace casi 10 años. Y desde que muere María sí está el plato. Yo, desde que ha muerto María, he ido a ver Mez creo que 8 o 9 veces. Y en todas ha estado el plato. Es más, te puedo contar la anécdota de que un compañero mío, cuando fui con él, hizo una serie de fotos y sacó una foto de la señora escondiendo el plato detrás del fiorero con el codo. Esa foto está publicada en el Ojo Crítico, ¿no? O sea, que eso, insisto, ni quita ni pone, está en su derecho de cobrar porque es una casa particular. Ahora, bueno, cobrar, en este caso la voluntad, ¿no? Ahora, bueno, de ahí a decirse que no se acepta voluntad, pues no solamente se acepta, es más, aquí entramos en la picaresca. Yo te puedo contar que he ido a verme un fin de semana entero. He ido el viernes por la noche y me he encontrado un plato con 25 euros. Y he entrado el domingo por la mañana y seguía los mismos 25 euros que el de viernes por la noche. Es decir, se queda dinero ahí. Hay un dinero ya establecido, o sea, puesto ahí, para que tú sepas o te hagas una idea de que la gente no deja carterilla, deja 25 euros. Es decir, el mundo de las propinas funciona así. Es decir, no es nuevo. Y está en su derecho de hacerlo, insisto. Yo tengo entendido, no lo sé muy bien, que esas piedras que han quitado luego han vuelto a aparecer, en fin, nosotros no lo sé. Pero yo creo que han visto el Instituto de Madrid, no sé, de la piedra, no sé qué, en Valencia y en Alemania, y la verdad que no conocen qué técnica, se supone que humana, lógicamente, pero también es un misterio en sí mismo, porque tiene que ser un genio el que está haciendo esas pinturas, que no son pinturas como tales, es que no tienen calificación. Claro, pero el problema está en... que no saben qué es. ¿Pero qué analizas? Es decir, es que yo creo que hay un error en este tema que yo también caí, ¿eh? Ojo, que yo hace 10 años me pegaba con cualquiera que dudara que las caras, o las primeras caras de Belmez eran auténticas. Cuidado. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú dices, no, es que esas caras se han analizado en un laboratorio y las caras no se han hecho con pintura, son paranormales, no perdonan, no tienen pintura. Es que hemos buscado sales de plata, de acuerdo, no tienen sales de plata, de hecho hemos demostrado que la investigación del pueblo fue una mierda, o sea, es que no lo hicieron, que era la que decía que había sales de plata, el propio Jordán Peña te dice que no era sales de plata, que era hollín y vinagre. Vamos a suponer que Jordán Peña tenga razón. ¿Tú crees que en esos análisis que se han realizado se ha buscado hollín? No, se ha buscado Titanus, para que nos entendamos. Se ha buscado elementos directamente pictóricos. ¿Tú crees, sinceramente, si te lo pregunto sin más, o viendo este dato que te he dicho, que el hollín es un elemento pictórico? Que, por ejemplo, tú vas a las pinturas de las cuevas de Altamira la sangre de la matanza. y no vas a encontrar un elemento artificial pictórico, encuentras elementos sustancias naturales. Tú lo que necesitas aquí es una sustancia que genere un contraste con el fondo, porque no estamos hablando de policromías, estamos hablando de simplemente distintos grados, vamos a decir así, de gris o de negro, para hacer las caras. Hay un aspecto además formal que es muy llamativo, y es que las caras, por ejemplo las fotos más antiguas, no sé si pongo algunas si quieres que se vean, aunque esas fotografías están un poco retocadas, sí que se ve que, y esto lo he consultado con algunos pintores, que lo que me dicen es que realmente el que hace esas caras tiene un conocimiento de estética y sabe manejar escorzos, sabe manejar, es decir, es un pintor. Por cómo ilustra, porque el pensamiento humano no plasma sobre dos dimensiones de la misma manera que lo hace un pintor. Entonces, ¿podría ser la mente inconsciente de un pintor la que provoca eso? Es que es la única hipótesis. Aquí no se ve muy bien. Aquí, por ejemplo, habría que apagar la luz. Esta es un poco bastante curiosa. Es como un niño en posición fetal. Y esta es una de las fotos también más antiguas que hay. A ver, si se verá la parte ahora esperad 3 segundos y sale. Mira, ni ella va. Aquí en la parte inferior. Fijaros aquí, estos son los ojos. Estos son los brazos, esta es la pierna que viene flexionada. ¿Escucháis? Y la cabeza la tiene girada como mirando. No es una especie como de posado especial, ¿no? Bueno,
Este tipo de figuras y otras que hay también, porque ya, claro, lo que hay que hacer es recopilar toda lo que es la fotografía anterior y ver estéticamente cómo evoluciona, ver un poco... Eso te lo hacen los artistas que conocen la materia, igual que se hacen estudios de arte y saben, por ejemplo, distinguir si es la obra de un maestro o de su discípulo. Ese tipo de estudios no se han hecho. Entonces, también vemos que falta lo que es simplemente algo tan básico como recopilar todas las fotografías, ver cómo evoluciona el fenómeno, porque también es cierto que otra de las cosas que también nos llama la atención es que al parecer en los años 90 vuelve a haber nuevas caras. ¿Estaba ya el pintor de los años 70 involucrado en el asunto? Resulta raro pensarlo, porque si es la persona que todo el mundo dice que era, ya tenía una vida determinada y estaba ya incluso, creo que entonces estaba ya fuera de España trabajando. Entonces, por supuesto que hay incógnitas, pero también hay dudas bastante razonables de que estamos ante algo sospechoso y creemos que es bueno que se pongan las dos cosas, no que solamente te cuenten la parte más maravillosa del asunto, más sobrenatural, más extraordinaria y omitan todo esto que hemos estado comentando. No, perdona, añado más, no solamente más maravillosa, sino errónea. Es decir que los análisis que se han hecho sobre las caras de Belmez han sido rigurosamente científicos es faltar la verdad. Porque para empezar, si tú sigues el método científico para analizar algo, tienes que seguir lo que se considera o lo que se denomina cadena de custodia. Y eso hay por aquí algún compañero de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado que te lo puede confirmar. Cadena de custodia. Eso significa que tiene que haber un juez de paz que certifique que se están recogiendo las muestras, cómo se están recogiendo y luego cómo esas muestras llegan al laboratorio. Eso no se ha hecho. Cuando el grupo EPTA saca unas muestras y las manda al CSIC, lo rasca, muestras con permiso y les mete en un sobre de azúcar. Claro, al CSIC le llega un sobre de azúcar con muestras. Y el CSIC te dice, sí, bueno, esto nos ha pedido que busquemos sales de plata, no hay sales de plata, pero nos han mandado un sobre de azúcar. La muestra ya está contaminada, con lo cual no es científico. Puede valerte a ti, puede valer al grupo EPTA, incluso me puede valer a mí, pero no es científico. La ciencia es la que es. Hay un método científico, si no nos gusta, pues buscamos otro método, llamémoslo para el científico, en el que nosotros no creemos, pero bueno, ahí a quién le puede valer. Esto ya es una cuestión de creencias. Pero la ciencia sigue un método científico y no se ha seguido el método científico en prácticamente ningún análisis. Quizá el más certero fue el del doctor Alonso, que decía que, pues, tal como hemos dicho antes, bueno, pues el pelado era una huella del zapato de 30 conversión. Entonces, bueno, pues... Y además ahora, hoy mismo hay bastantes... Además, es que hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de inaugurar hace unos pocos meses un centro de interpretación de las caras de Belmez. Ha costado alrededor de 1 millón de euros. Tan difícil era dedicar una parte de ese presupuesto, como se hace en otros centros de interpretación, de arqueología, de una batalla histórica, a hacer un estudio, dedicar un estudio químico que se puede hacer con la tecnología que hay actual, un estudio de espectros, donde tú ves todos los componentes que tiene ese lugar en las dos caras, que cojan en la pelona y que el pelado y que cojan la pava. Bueno. Se podría haber dedicado una parte de ese presupuesto a hacerlo y que redunde en el propio centro de interpretación. Y no se ha hecho. Yo no voy a politizar con Juanjo, pero me parece un poquito demagógico. Es decir, es un centro de interpretación que se hace... No, David, eso se hace en centros de... Yo te lo digo, en centros de interpretación arqueológico. Tú haces una batalla de... Ahora, por ejemplo, que estamos en años de las campañas napoleónicas y se abren centros de interpretación en Salamanca de batallas de escenarios y se dedica parte del presupuesto a hacer una campaña arqueológica para investigar el lugar y eso que se recoge va al centro de interpretación. Con la parte del presupuesto se sufraga esa investigación. Y aquí se puede hacer perfectamente. No es demagógico. Lo que si haces un centro de interpretación, utiliza parte de ese dinero para interpretar las caras. Lo que se pretendía no era, como tú bien dices, hacer una investigación de las caras para luego interpretarlas. Lo que se pretendía era interpretarlas y más. Claro, es decir, la base o el objetivo del Ayuntamiento de Belmez no era que esas caras... Yo leí el proyecto y el proyecto es un centro de interpretación, como se hace un centro de interpretación histórico. Y está el informe en internet. Y entonces se podía haber dedicado, si ellos hacen la propuesta y la hacen así, se puede hacer. Es que los centros de interpretación funcionan así, es que se puede hacer. Sí, pero a lo mejor de los 800.000 euros que tienen, pues se quedan con 600.000 y no pueden hacer pero se pueden argumentar ellos. Cuidado, que yo no estoy en contra de lo que tú dices, cojaría si fuera, pero no es lo que pretendía. No, pero digo que a nadie se le ocurre. Es decir, a mí lo que me sorprende es que hay cosas que son sencillas y que se pueden hacer y que parece que no se les ocurre, ¿sabes? Así que eso. Miguel Ángel. Sí, antes de que nos peguemos. Cuando dices que no se debe de investigar un misterio con otro misterio, ¿no? Psicofonías y tal. En ese sentido, ¿no estáis metiendo un sesgo también cuando preguntáis a Jordán Peña? Porque preguntar a Jordán Peña con el pasado que tiene, pues es también como meter la duda de ¿estará mintiendo o no estará mintiendo? Sí. Bueno, pero que Jordán Peña haya mentido no significa que mientan absolutamente todo lo que ha dicho. Oye, lo de humo está ahí, ¿no? No, la cuestión está que nosotros le preguntamos para saber realmente dónde está el informe, su versión, dónde está el informe famoso, cómo él llega a esa conclusión de que realmente eso es un fraude, y luego contrastamos con algunos miembros del equipo
que discrepan de él o que demuestran ese seguidismo ciego, como es el caso de Sánchez Arjona, que directamente dice, no, nosotros nos pusimos en mano de Jordán Peña dijo, me ha llegado una confidencia de que esto es fraude. Y ya los demás se agacharon la cabeza y ya acabó. Pero hay otros que dicen que no tuvieron la suficiente autonomía como para poder trabajar. Es decir, simplemente es porque él era para ver un poco la calidad de su investigación. Y no solamente, permíteme Miguel Ángel, no solamente eso, sino que si hubiera un sesgo no hubiéramos puesto la parte en la que este señor le dijo que le había dado el informe a un señor que estaba muerto. Hubiéramos puesto directamente la parte en la que dice que eso eran hormigón, por un lado, con un arte especial por parte de una de las caras y hollín y vinagre por otro. Es decir, hemos puesto las dos partes. Nosotros dudamos de Jordán Peña, soy primero que duda, pero es un señor que estuvo allí y que fue uno de los pocos que estuvo encerrado sacando muestras. Es así, y lo hizo. Otra cosa es que, bueno, pues sea tal y como él lo pinta, nunca mejor dicho, ¿no? Según vosotros, ¿se esclarece o embrolla dentro de lo que... No, mira, sobre todo hay una cosa. Si tú lees determinadas obras que están en contra del fenómeno de las caras de Belmez, lo que esgrimen habitualmente es el informe de Jordán Peña. Entonces, lo que presentan como manera de acreditar que eso era un fraude son el informe de Jordán Peña. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido cuestionar también la calidad de ese informe. O sea que nosotros en principio lo que hemos hecho ha sido, al ir revisando las distintas investigaciones, nos encontramos con que el del pueblo es bastante deficiente como proyecto de investigación, como informe de investigación. El de Argumosa, 3/4 de lo mismo. Y el de Jordán Peña, igual. O sea, para mí no es tal como está, porque funciona simplemente, no hay informe. Él dice que hace unos análisis químicos, pero resulta que el resto de los compañeros dicen que le llegó una confidencia, y él además tiene publicado que le llegó una confidencia en el libro de las Casas Encantadas, el de Jordán Peña, comenta que le llegó una confidencia en la cual, bueno, él vio muy claro que eso era un fraude. Lo comunicó al resto del equipo y el resto del equipo lo acató. Entonces eso quizás, ¿sabes? Por eso también decimos que aquellos que levantan el informe de Jordán Peña como elemento para desacreditar el fenómeno, también creemos que se equivocan. Bueno, para cerrar, por hacerlo como estamos entre amigos, yo no sé si Antonio Luis Moyano quiere decir algo al respecto, ya que hablamos de Jordán Peña y tú lo conoces bien, y contigo cerramos. Hay varias cosas. Primero, felicitaros porque habéis hecho una exposición absolutamente magistral. Lo que has comentado, a mí Jordán Peña también me lo comentó en su momento. De hecho, me hizo quitar la grabadora, y es lo que comentaba, pues una especie de micrograbadora para aquella época súper tecnificada en la que supuestamente había una conversación obtenida por él a través de ese micrófono súper pequeñito, en el que parece ser que se reconocía pues, que era una broma y que ya era un poquito pues, demasiado tarde pues, para reconocerlo y mantenerlo. Y luego hay otro detalle también que no sé si os ha escapado porque bueno, habéis comentado tantísimos datos, tantísima información. No sé si en el primero o en el segundo precinto, y es de estos datos que aparecen abiertamente, pero claro, aparecen siempre en letra pequeña y son de esos datos que se tendría que resaltar en negrita. Y es que las nuevas caras que aparecen cuando la cara, creo recordar que era en el primer precinto, no aparecen dentro de los precintos, que solamente creo que se circunscribieron a lo que era la cocina, sino fuera, y se dieron como válidas, ¿no? Y eso... Bueno, pero en teoría yo sabía dentro, con lo cual... De todas formas, vamos a cortar aquí, porque si no, esto sería muy largo. Ahora tenemos una mesa redonda que... Podríamos aprovecharla, si os parece. A ver, ¿qué? Para no romper el hielo, podríamos aprovecharla y subir los ponentes que habéis participado, porque no lo vamos a hacer mucho porque es muy tarde. Entonces, si os parece ya unirla, porque esto sí que abre una puerta a un debate real. Si las investigaciones estaban así hace 40 años, ¿cómo están ahora? Pero no de las caras de Belmez, sino de todo. Porque realmente llega un momento en el que, de puertas para afuera, parece que todo el mundo vende mucho libro sobre investigación, pero que en realidad no se está aclarando nada sobre los fenómenos de todos. El debate abierto y los ponentes, pues si sois tan amables.